Suscríbete a La Panterita. Cardinal 7:30 AM. Te contamos. Te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. ¿Qué introducción Dani, previa, no? sí, Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. No estábamos hablando acá con los compañeros de temas relacionados al Conflictos bélicos. Conflictos bélicos, ¿verdad? Imagínense. Bueno, qué suerte que cayó la lluvia, ¿verdad? Suerte porque de alguna manera apacigua este calor que veníamos teniendo. Acá hace rato no llueve a cántaro. Bueno, pero un día de lluvia. ahí pues hay un dilema, depende de cómo se lo mire. Hay veces que nosotros decimos, qué felicidad, acá no está lloviendo, decimos, ¿verdad? Estamos disfrutando una temperatura agradable. Y, por ejemplo, en el interior, en el Chaco, necesitan que llueva mucho, ¿verdad? Sí. Y ahora, por ejemplo, vos decís, bueno, llovió poco, necesitamos que haya más lluvia. Pero ¿qué pasa? Si hay más lluvia, Ariel, el centro y todo el, no sé, departamento central, el país colapsa todo eso. Colapsa, hermano, porque el desagüe pluvial no existe. Es un desastre, te podés ahogar, te puede llevar el auto, no sé, lleva la corriente. Es una locura. Lo que pasa, Bruno, que no sé hace cuándo no teníamos 23 grados de temperatura. Sí, yo pues por eso... Ya nos cortamos ya con 26, llegaba a 42, tuvimos muchos días seguidos de 39 para arriba. Por y lo eso, menos corte del 1 va a haber. La salud de la gente habrá comprometido. No, esperar también pasa, también pasa. Porque También dicen los expertos de la ANDE, cuando hace mucho calor el consumo es muy superior al parámetro normal, y que eso hace también, por un lado, además las quemazones y tantas justificaciones que acercan, que tiene influencia para el corte de luz. Ayer hasta las 8 de la noche estuve controlando 40 grados ese día. No bajaba, no cedía. No, cada vez más calor. Yo creo que en el futuro yo creo que acá, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Y seguramente en otros países también, porque pasa que donde hay demasiado calor, cada vez sube más la temperatura, y donde hace frío, cada vez hace más frío. Además, Brasil el fin de semana registró 60 grados. 60 grados. Bueno, térmica, imagínate. Y ¿sabes? Creo que vamos a terminar en que las actividades se van a tener que cambiar los horarios. Por ejemplo, de 12 a 6 de la tarde. Nadie va a poder salir de la casa. Y se va a volver más nocturno y mañanero el horario laboral o de actividad. Porque me parece, no sé, dentro de 5 años, 10 años. Hay que buscarle la vuelta. Porque hoy día vos salís salí a las 3 de la tarde, hermano. Vos te podés descompensar. Y estamos... Yo creo que hay hay una temperatura que el cuerpo aguanta, más que eso no puede. Y estamos talando todos los árboles de nuestros bosques. Evidentemente el equilibrio del ecosistema cada vez se acentúa, y por eso estos cambios radicales de temperatura, según los expertos. Y cuando se reportó el tema de los 60 grados que alcanzó, inclusive superó, Ariel. 61.3 llegó a ser el récord en Río de Janeiro. En Río, sí, viste lo que era. 61.3, atiendan lo que eso es. Y le estaban criticando por el reporte que hacían los medios. Decían, ustedes talaron la Amazonía, ¿verdad? En la parte amazónica de Brasil, que es el pulmón prácticamente. Pulmón de América. Del mundo, te dije. Sí, del mundo. Y ellos están sufriendo ahora eso, pero ahí, tangiblemente. Dice que se está cortando bosque, pero impresionante si se hace una comparación de 10 años atrás. No sé qué, altísimo el porcentaje de... Y acá en Paraguay el Chaco, nomás luego. En el Chaco hubo una deforestación. ¿Y eso? Sí. En el Chaco talaron. No, es mejor, pues te da una pena, ¿verdad? Pero como decís, dentro de 10 años va a estar... No, mira, Federico, ponle 5 años nomás. Yo creo que hay que preparar en 5 años más, hermano. Ojo con el agua y todo también. El agua dulce va a ser oro. Ya es oro ahora. Hoy ya es oro. Hay mucha gente que nosotros... La otra vez leí una estadística que para mí queda corta, porque es muy de oficina. 220,000 niños
que viven en una situación de extrema pobreza. Extrema pobreza es no poder comer al día. Imagínate lo que estamos hablando de más de 200.000. Y para mí es que queda corto, porque yo repito, eso es, habrán hecho un estudio de oficina, habrán hecho. Acá fácilmente, yo le calculo que tenemos entre 300 a 400.000 niños que no llegan a comer día a día. No comen a diario. Y después en los cinturones de las ciudades, voy a poner un ejemplo y ya vamos a ir a Gerardo. Yo me quedé sorprendido. General Santo y 18 de julio. Estamos hablando de Asunción. Colegio Palomino. Se ubican. IPS 12 de junio. Bueno, vos sabés que detrás del Colegio Palomino, yéndote 1 o 2 cuadras más, bajás no 5 cuadras, 500 metros. Vos sabés que te vas a encontrar con una especie de favela. Yo no sé cómo se llama ese lugar. Zona baja luego, ¿verdad? Sí, porque vos tenés es una zona baja, no sé cómo se llama el lugar. Es la primera vez que yo entré a esa zona. Y me quedé, perdón Federico, pero me quedé sorprendido, porque son laberintos, son pequeñas casas, es como la Chacarita. Pero diferentes. Son asentamientos. Diferente, ¿verdad? Bruno, porque yo no sé qué es, ¿verdad? Yo paso ahí siempre porque me llevo con la hija y vengo, ¿viste la cuadra donde está el puentecito que da el arroyo? Ahí vos doblás, porque eso termina en un arroyo. Termina en un arroyo. Los asentamientos terminan en un arroyo. Vos sabés que están las casas normales así, y entre esas casas hay un espacio, y ahí atrás comienzan las casillas. Exactamente. Las casillas, o sea, no es que están sobre la calle. Están ahí atrás, en la última cuadra, saliendo de Palomino, para ir a donde termina la calle, hay un arroyo ahí, vos volás ya para salir el asfaltado, ¿verdad? Y ahí están esa casa que a mí también me llamaron la atención, no sé si habrán estado tiempo atrás. Cuenta Jorge Brizuela, un tipo serio, que no me va a mentir, que estuvo en Río esta semana y que la gente llamaba preocupada y el clima estaba re agradable. Me estaban contando. O sea que hay que ver también acá, tipo cuando tuvimos 60, te acuerdas que el día de Villarilla, hay que ver cómo se midió el tema y qué tipo de alerta fue, ¿verdad? Pero que estaba agradable el tema, el clima estaba agradable, estaba volviendo de Río en este momento. Acá me dice, bueno, los amigos de WhatsApp, dice, uno me dice, ese es el famoso Maracanaí. Nunca. Bruno vivía en un termo, dice, de este tipo y de eso es lo que estoy hablando, hermano querido. Déjame te voy a poner todo. En las ciudades, hay miles de laberintos, de pequeñas ciudades, de asentamientos, y de gente que realmente vive en una pobreza terrible. No sé yo qué dije, acá me dice, no 5 cuadras, es 500 metros. No entiendo. Alcotés, Bruno, urgente, dice. No, déjalo. Está buscando la... Y yo dije 5 cuadras aproximadamente, 500 metros, y 100 metros con una cuadra. O yo estoy loco. Estándar, sí. Y bueno, a las puchas, qué difícil. A ver, Villa Ule, también le decían a esa parte, dice. Chepi me mete, pega la Bruno, dice. Hoy es el cumpleaños de Ronaldinho. Esa es una historia linda la de Ronaldinho, para ir contando, era como él desembarca en el Barcelona. Estaba leyendo la otra vez la historia de Juan Román Riquelme, y justamente lo habían sacado el equipo a Juan Román Riquelme, y le dieron la número 10 a la nueva incorporación a Ronaldinho, le pusieron alfombra roja, y llegó Ronaldinho, porque con el caso de Radomir Antic era el técnico del Barcelona, no funcionaba el Barcelona de Riquelme, y después llegó Van Gaal y la misma cosa, lo puso de suplente, después lo quiso hacer jugar de extremo por izquierda y no funcionaba. Entonces hubo una sucesión de presidencia, llegó Laporte, ¿verdad?, que sucedió a Joan Gaspar, y ahí dice, no, yo voy a limpiar a todos estos, se van todos acá, estos jugadores técnicos, a mí no me interesa, y lo contrata a Frank Rijkaard,
Sí, trae a claro. todos los holandeses y le trae a Ronaldinho. Y ahí comienza una era del Barcelona, pues esa era el Ronaldinho, después ya llegó a jugar con Messi, ¿verdad? Y Barcelona ganó todo lo que ahí comenzó Ronaldinho la cosecha de títulos, Le ¿verdad? hace el pase a Messi para su primer gol en Barcelona. Sí, El señor. sombrerito hace Messi y después lo espera para... Y hoy justamente vi jovencito, que Messi. el hijo de Ronaldinho está practicando y es extremo y es diestro, pero dice que no tiene las mismas condiciones de papá. Que no esperan que sea el Ronaldinho. Otro ¿Verdad? hito para el 3 de febrero. Ahí debutó Ronaldinho. Vos lo viste ahí oficialmente. Yo no estuve en ese partido. Yo estuve en Brasil-Argentina. Él debuta contra Venezuela. 7-0 gana Brasil y hace un gol tipo el que hizo Pelé, que tanto se contaba en el 58, que hace 2 sombreritos y después le pega. 17 años, se volvió loca la gente porque ya era famoso Ronaldinho en Brasil. Ujú. Y entra contra Venezuela y debuta oficialmente en la verde amarela. Y en ese partido, en las gradas del estadio donde Olimpia va a jugar contra Tacuaro, porque se programaron las 3 fechas, estaba el ejecutivo de la marca deportiva La Pipa, que después sería presidente de Barcelona. Sí. Claro, si era Muy Brasil, amigo Brasil de vestía de esa, Cartes, ¿no? Sandro Rosell. Sandro Rosell. Y él ve y dije, bueno, el famoso, este es lo que se está comentando él. Y terminó siendo una especie de modelo de por vida para ese famoso partido en la cancha del 7-0. Sí, sí. Yo creo que con Rijkaard empezó Barcelona a mostrar otra cosa, ¿verdad? Futbolísticamente hablando. Y ese equipo tiene su pico en la Champions que gana el 2006. Pero estaba excluido. Estaba Titi Henry, Thierry Henry. Eto'o. Ese contra el Arsenal. Claro, Deco también estaba. Claro, y después llega Guardiola y limpia a las vacas sagradas, entre ellos Zlatan, y dice, bueno, este va a ser el nuevo rey, por Lionel Messi, generando el enojo de los que ya estaban, pero bueno, y después, por eso hay una especie de corte del 2006, es un poco de esa historia que ustedes contaban, y después con Guardiola que llega para el 2008, porque después se quebró ese vestuario, gana en el Sextete y compañía, que por ejemplo perdió contra el Sevilla de Manolo Jiménez. Johnny dice, estuvimos ahí con Fabio, creo, dice. En lo de Ronaldinho. Sí, porque Fabio era el encargado de ir al este. Yo era el viajero del en este. esa Copa América. Ah, Yo me mira. sumé después para Brasil, Argentina, nos fuimos, Exacto, ¿verdad? no. Bueno, muchachos, terrible esto, atención. La jueza determinó que José Florentín, Abiel Osorio, Brian Cufré recibirán arresto domiciliario en Tucumán con dispositivos electrónicos de monitoreo durante 90 días. En Tucumán se la quedan encima. En Tucumán se quedan. Y van a tener que presentarse semanalmente a firmar ante el juzgado. Y qué fuerte, ¿no? ¿Verdad? Fuerte. Porque me gustaría ir hasta la Argentina a hablar con Con algunos Sosa ya hay una colegas. diferenciación, le da libertad condicional y puede irse de vuelta a Buenos Aires. Sí. Y ahí lo una Pero diferencia. vos viste Ay, ayer- no, es que las tipificaciones Sí, son diferentes. sí, pues. sí. Ayer como fue muy gráfico el tema de cómo esperaban los 4. Estaban los 3 de un lado y Sosa del otro lado totalmente aparte. Sí. Estaba Florentino, Osorio y Cufré, bien ahí los 3, unos guardias, y del otro lado estaba Sosa. Sí. Yo puse la foto, después leí un comentario de la Gaceta, y decía, fíjense la posición, ahí está, Florentín, Cufré, Osorio, los 3 de un lado, y Sosa no aparece ahí porque está totalmente del otro lado. Hay filmaciones de la reacción de los jugadores en el momento del... Estoy mirando de la Sí, lectura. Lo último en cuanto a seguridad, dice la Gaceta de Tucumán, jugadores de Vélez deben certificar 50 millones de pesos en caución, buscar casa para alquilar y esperar las tobilleras, dice. Y eso ellos tienen que pagar todo. Los futbolistas aceleran los trámites a través de familiares y amigos para acceder al beneficio del arresto domiciliario. El arquero Sosa también debe acreditar esos fondos antes de regresar a Buenos Aires. Es lo último entonces. Buscan casa o departamento en Tucumán a partir de la decisión judicial de otorgarles el arresto domiciliario. Están obligados a firmar un contrato de alquiler con una inmobiliaria para resolver su situación legal. Además deberán usar tobillera electrónica y declarar una caución por 50 millones de pesos. Y con contrato suspendido por parte de Vélez, Sí, que no va a colaborar con ni un peso, ¿verdad? Los 4 futbolistas deben presentar documentación que avale que cuentan con ese monto total. Estos documentos pueden incluir bienes inmuebles o vehículos que acrediten llegar a esos 50 millones. No es necesario que depositen el dinero, pero sí deben presentar los documentos de esos bienes, dice la información. Y Robinho, 9 años de prisión en Brasil por violación.
Claro, esta es la vieja causa de Italia y son los tiempos modernos donde Como no antes... extraditan a sus connacionales, el juicio ¿Sí? se tuvo que llevar a cabo en Brasil. Una especie de homologar. ¿Viste cuando vos homologas tu certificado de estudio que estudiaste allá y que te valga acá? Bueno, es una especie de analogía Exacto. con esto. Lo que le costó a Cuca. A Cuca le costó el trabajo y hace poco cuando dirigió dijo, antes quiero leer esto, porque él había tenido un viejo caso en los 80 Sí. y, o sea, mucha gente que se salió con la suya hoy ya sabe que no, y estamos citando casos del pasado que repercutieron en la actualidad y también en el futuro, como es el caso de los jugadores de Vélez. Bueno, en el caso de... Escuchen bien porque esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la tipificación, ¿verdad? Sería como se rotula la causa. La pena es diferente para cada caso. En el caso de Brian Cufré y José Florentín, jurídicamente hablando, ellos son los más comprometidos. ¿Por qué? Porque la carátula fiscal, la imputación, dice abuso sexual agravado por participación de 2 o más sí. personas. ¿Verdad? Atiendan, escuchen bien porque hay diferenciación. En el caso de Sebastián Sosa, también existe abuso sexual agravado como partícipe secundario. Y en el caso de Osorio, es abuso sexual con acceso carnal, sin agravante por participación de 2 o más personas. Sin agravantes. Y ayer también se descubrió, porque se leyó todo el expediente, y algo que no se sabía, que estaba otro jugador había sido de Vélez. Pero ¿qué pasó? Este jugador de Vélez, que se dio su nombre y apellido, cuando llegó la señorita e ingresó a la habitación, este jugador de Vélez le saludó a la señorita y se retiró automáticamente. La decisión de su vida. La mejor Vas a estar diciendo decisión. ahora. Ese es como... Sí. ¿Quién es Bruno? Ya que se... no estoy recordando el No, nombre, no, pero el enseguida nos quinto. van a pasar Ajá. acá. El quinto jugador. El quinto jugador. No, se dio su nombre. Qué oro, No, qué eso es como decir, mira, salvando la distancia, porque acá estamos hablando de una supuesta violación, que es algo gravísimo, con agravantes, que es lo peor. Vos sabés que es como decir, mira, yo no me subí a este avión que se terminó capotando prácticamente, ¿verdad? Lo que evité. Pero ¿qué habrá sentido este jugador, verdad? Yo creo que él es la nota, porque así dice el expediente judicial. Él dice que apenas ingresó la señorita, esta fue la declaración que dio la mujer. Apenas ingresó ella, dice que él se levantó, le saludó y se despidió automáticamente de su compañero y de toda de la mujer también. Es el famoso hola chau él hizo. Porque yo creo que él habrá percibido algo, ¿verdad? Algo habrá percibido, por eso él hizo esto. Porque no es normal, ¿verdad? Que llega alguien y vos le decís hola, le saludás y bueno, yo me voy, chau. Porque eso fue, hola y chau. Y ya seguramente los colegas de Tucumán nos van a confirmar nombre y apellido, pero esto fue ayer se supo, ¿verdad? Con la declaración que se hizo la lectura de la declaración de la Cámara Gesell. Se habla, el nombre que dieron fue el de Juan Ignacio Méndez. Es ese, Juan Ignacio Méndez. ¿Y qué dice? Lee un poco textualmente, Fabio, si tenés a mano, por favor. Sí, la defensa de los jugadores de Vélez acusados por abuso sexual incluyó a Juan Ignacio Méndez como quinto partícipe del hecho con la intención de probar que la víctima se contradice en su testimonio. Durante la audiencia de este miércoles en Tucumán, la defensa de los jugadores de Vélez incluyó a Méndez como un quinto futbolista implicado en la causa. La idea es mostrar que la víctima se contradice para desestimar su testimonio. La prueba utilizada para incluir a Méndez en el lugar de los hechos es la imagen de una cámara de seguridad en la que se lo ve saliendo de la habitación del hotel a la que ingresó la víctima, y aunque se cree que no tuvo ninguna participación, la defensa busca implicarlo.
Según lo que se difundió en las últimas horas, el nombre del mediocampista de Vélez surgió en la audiencia de esta tarde a pesar de que el futbolista abandonó la habitación al momento de la llegada de la víctima. Así dice esta ¿Viste? información. Él abandonó enseguida el sitio. Que habrá intuido que se podía venir algo, Claro. a lo mejor no de estas dimensiones, porque lo que estaban haciendo los jugadores estaba fuera de protocolo de comportamiento, de disciplina de la institución. A lo mejor yo con el No, bar. de hecho, si él percibía algo, hasta se lo puede incriminar. Porque Claro. se podría aplicar una especie de figura de omisión. ¿Se entiende? O sea, es como No, que no, claro, pero acá eso- parece que eso- va a haber una pero entonces eso yo me es- voy. pero él va a- Es no, incomprobable, ¿cómo- claro. cómo Lo que iba- dice Claro, Ariel. él puede decir, ¿Cómo no, iba- yo tenía no, sueño, me fui. No, ¿cómo iba a adivinar lo que iba a pasar después, verdad? Ya sé, pero igual, hagamos cuenta que no hubiese pasado esto, que fue todo consentido y se armó ahí una festichola. Igual, eso sí se descubría, por ejemplo, podría significar un gran escándalo para todos los jugadores. Por Claro. supuesto, incomparable con Claro, el porque desenlace fue- final. fue en Pero una concentración. Y por Claro, eso. esto se tapa por la gravedad, pero sigue siendo grave, Sí. aunque hubiera sido, como vos decís, una festichola. Del lado de Vélez, Sí. estos 4 jugadores son muy irresponsables, porque en la concentración que paga el club, esto es el equivalente de tu sede, de tu club, ahí vos estás metiendo Claro, el gente. sagrado del Sí. sitio de O sea, trabajo. O si sea, le dice estaban Claro. en un hotel, Es hotel muy pertenencia lujoso. de Estaban Vélez en en ese momento, sí, sí. el hotel Hilton. El Estaban, Hilton de Tucumán. Y ellos, es indisciplina. Es indisciplina Terrible cuando menos. O indisciplina. sea, si se descubría esto, Sí. y vamos a suponer que no Totalmente. llega el escándalo que estaba diciendo Ariel, este quinto Igual, jugador iba... habrá parecido eso. Y- No, yo creo que él Para la verdad, evitar. no sé, seguramente él vio la previa. Es el famoso Sí, la pues, previa. sí, Él- puede ser, yo ¿no? no sé qué. Aparte, yo estoy vos tenés- suponiendo. claro, ¿verdad? vos Muy tenés que delicado saber el también. tema. Tenés que conocer a Sosa, vos sabés pues, quién es el quilombero, quién no, ¿verdad? O sea, ellos se conocen íntimamente, día a día. Capaz que nunca hicieron una concentración, pero en algún departamento, algo. O sea, él tiene conocimiento de quién es quién. Entonces fue ahí, habrá visto alguna mirada por ahí y me voy acá. Porque está el tema cuando vos fue olfatear el peligro. Por eso te digo, a veces que entras en un lugar, ves que está medio complicado, te van nomás de ahí. Está un Y grupo después, que te no, puede, claro. me pueden complicar de cualquier Totalmente situación, de te retiran acuerdo. nomás. Totalmente Sí, de está, acuerdo. sí. Por eso lo de Florentino es muy triste porque hay que ver si él tiene el dinero, primero. Si no tiene el dinero, lo que está leyendo Fabio, él se va a quedar en el calabozo. Qué locura. Los hoteles no lo reciben, obviamente, porque no puede tener un sospechoso de violación en tu hotel. Ellos tienen que ser un departamento o una casa. Con un contrato En un pueblo, inmobiliario. en una ciudad chiquita. Bueno, Donde todos van a no. decir, mira, ahí vive No, una locura. Y te descuida, y las casas inmobiliarias no le van a querer dar alquiler, porque no sé cómo van a No, hacer. dice ahí porque debe haber alguna ley que dice que obliga a eso, pero dice, tiene que hacer, ¿pues sabes lo que cuesta el alquiler en Argentina? Es, pero algo prohibitivo para una casa, tiene que pagar Sube, garantía, dice que- meses, todo, entonces la tiene muy Tenés que complicada. pagar algo así como 3 meses, así. No Sí. sé si mi ley estaba para cambiar eso. Creo que ya cambió, Federico. La ley de alquileres cambió, La ley de pero, alquiler pero cambió, cambió el formato, pero los precios se fueron a la nube. Ah. Es imposible alquilar en algunos lugares de Argentina hoy, en forma a través de inmobiliaria, ¿verdad? Y ellos tienen que, decía, auto, casa, no sé si tiene vehículo ahí, José debe tener alguno a su nombre, casa no debe tener. Él tiene una criatura chiquita, tiene su señora que volvieron rápidamente aquí. Cuando la otra vez mal informaron que Florentino se escapó, en realidad la que volvió fue su familia. Sí. Y entonces hay un sitio que mal informó que se escapó del No, país. fue Clarín. TN, pues, perdón, sí. TN, perdón, Todo TN. noticias. Y al rato TN fue dijo desmentido que por se la fugó. gente que cubría a Vélez. Si no, dijo que se fugó inclusive. Claro, fue la No, semana, el sábado pasado. El sábado después el anterior abogado- y fue la familia en realidad la que vino. Sí, el abogado sacó una aclaración de que él no se había fugado, ¿verdad? Es muy engorroso el tema, ¿verdad? La verdad que va a cambiar la vida para siempre de estos jugadores. Ya esto ya no tiene vuelta atrás. No. Pase lo que pase. Porque acá estamos hablando de pena de 8 a 20 años. Claro. Y encima, en la Argentina, vos tenés que compurgar plenamente tu pena. Ahí no hay forma en que vos digas, Antes no, existía por buen la comportamiento, ley del 2 por 1 que se sacó ya. por 3/4 partes del cumplimiento de la pena.
No hay caso. Vos tenés que, si te dan 9 años, los 9 años tenés que quedarte en la cárcel. Fíjate que en la cárcel provincial no había lugar. Por eso lo llevaron al calabozo. La noticia que leímos ayer. No, claro, una cosa está en la habitación jugando al truco, sí. En la concentración no, bien por Méndez. Ahora, yo pregunto, ¿será que se puede hacer un estudio? ¿Qué pasa con los jugadores, verdad? Porque ahora saltan todos estos casos, ¿verdad? El de Dani Alves, el de Robinho que ya fue antes, ahora el caso de los jugadores de Vélez, y cuántos casos que a lo mejor no nos enteramos. En su momento, Cristiano Ronaldo estuvo envuelto también en un caso, pero él arregló extrajudicialmente la situación. Fue un caso en el que cuando él no era tan conocido y comenzaba en el Manchester United, fue a los Estados Unidos, y ahí una mujer la había denunciado a él, a Cristiano Ronaldo. En Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Cuando ya era figura en Manchester. En Las Vegas. En Las Vegas, ¿verdad? ¿No? En Las Vegas. Siendo el jugador del Manchester United cuando empezó. Él había sido transferido del Sporting de Lisboa al Manchester, fueron de gira a Las Vegas y ahí él tuvo un problema. Bueno, se solucionó ese caso. Recuerdan la situación que vivió también Neymar, ¿verdad? Independientemente a la inocencia o no de cada uno, o de que los casos sean distintos, algunos con reprochabilidad confirmada, pero un estudio, ¿verdad? Que pueda... ¿Qué le pasa a estos jugadores, verdad? Porque, ¿qué pasa con ellos, verdad? Porque sé que violadores hay en todas partes, lastimosamente, ¿verdad? Acoso sexual hay en todos lados. Las mujeres viven un acoso sexual permanente en su lugar de trabajo, inclusive. Pero a mí pues me llega mucho me hace mucho ruido cuando me están preguntando permanentemente gente, porque nos identifica con la noticia deportiva, me dicen, pero Bruno, ¿cómo si estos tipos pueden tener las mujeres que quieren? Atender la frase que me dicen, pueden tener las mujeres que quieren, ¿por qué hacen esto? ¿Verdad? Y capaz esa frase ya tiene cierta respuesta. Hay gente que cree que puede tener lo que quiere y debe haber una educación para decirle no, aunque vos seas el crack de los cracks, no es que vos podés tener lo que vos querés. Por eso está el término del consentimiento. Claro. Eso porque al fin y al cabo es una cuestión de relación de poder. Yo creo que es perfecto lo que está diciendo Dani, porque el caso más patético es el de Dani Alves. En una discoteca, en una discoteca, hermano. Eso ya porque te crees, ya porque capaz que lo hiciste 5 o 6 veces ya y nunca nadie te dijo que no. Claro. Era Dani Alves, ¿verdad? Sí. Pero el tema del consentimiento. Acá tuvimos un caso muy particular de un jugador peruano que vino a Guaraní, ¿se acuerdan? Sí. ¿Peor el jugador peruano que vino a Guaraní? No recuerdo. Lo invitaban a cenar y le abusó una locura. Acá estábamos ya. Sí. Seguimos el caso. Sí. Palacio creo que se llamaba, o Gino, algo, volante peruano. Gerardo se va a acordar. Volante peruano vino a firmar, se presentó con la foto, le invitan a cenar a la casa, creo que fue un paisano de él o algún... Y el tipo, después de cenar, le abusa a la hija del dueño de casa. Lo denuncian y... Gino Guerrero estuvo preso acá y después se lo llevaron a Perú. Gino Guerrero. Eso fue una locura. Qué bárbaro. No, por eso es aplicable al futbolista, al empresario, al músico, al periodista, a Gino Guerrero, gracias a su gran. También que llegó una época, claro, ¿se acuerdan que fue un efecto dominó, ¿verdad? De denuncias de todo tipo. Claro. Que a escalada fue, ¿verdad? El tema en el cine donde... El efecto Harvey Weinstein. ¿Sí? Que era justamente el productor estrella, y para ser elegida para sus películas tenías que pasar por ese proceso. El casting sábana que le llaman. Bueno, entonces, o sea, al fin y al cabo es, el famoso, esto es más viejo que, como decía Peluso, el tema del agujero del mate, de la relación del poder. El caso de Johnny Depp, él demostró que él era inocente y fue todo lo contrario, inclusive. La señora era más tóxica, que se mostraba un montón de cosas, hasta escatológica, jugaba con eso, hasta eso, le vomitaban en el plato,
Es una Ella locura. comentaba que tuvo que recurrir a psicólogo y compañía y al final no era tanto así. No, ¿verdad? acá envían el caso de- Lo pudo demostrar Johnny Depp, ¿verdad? Greenwood, el chico de United, 21 años. Ah, también está Ese ese. peor violación, golpe y lesiones. Sí. A ver, lo dejó el... No, lo ¿verdad? dejaron. sacaron. Es compañero del derecho. Sí. Claro, por eso Él hay está en mercado. Getafe ahora. Y por eso hay Inglaterra no mercados, puede jugar. hay lugares donde no, dependiendo No, del Inglaterra. grado de. Y hay lugares donde sí. Y eso ya depende de la idiosincrasia de cada país, ¿no? O sea, el famoso hasta dónde se tolera. La vez pasada, En cuando. Argentina, Dani Villa se fue a declarar que tanto lo criticaban a Riquelme. Villa, el colombiano que te estaba por... Claro. Por también golpes a la- su ex pareja, como a Greenwood, porque la que denuncia a Greenwood es su ex novia. Cuando ella no, lo que decían, no hay más consentimiento, ¿verdad? Y Villa fue, la violó, le pegó, estaba declarando y al día siguiente jugaba Boca un partido de Libertadores y Riquelme lo llamó a concentrar. Y abrió ahí un debate grandísimo. Acá abre un hilo Gerardo Figueroa, dice, el 26 de diciembre se fue a esperarle al aeropuerto a Gino Guerrero. 3 días después ya hizo la macana. Qué locura. ¿Qué va? Sí, porque acá está el reporte de ABC de enero, 19 de enero de 2018, donde hablaba de que el futbolista peruano del club guaraní, Gino Guerrero Lara, de 25 años, quedará preso por 10 días en la comisaría primera de San Lorenzo. Si en ese lapso no demuestra su inocencia en un caso de violación que le imputan, será transferido, dice la información, a la cárcel de Tacumbo. Será trasladado a Tacumbo. Decía en aquel entonces, ¿verdad? Después se tuvo que ir. Por lo menos para nivel local. Yo creo que este José Florentín va a ser emblemático y tendría que ser una suerte de elección para los muchachos. Que no, me parece lo de Dani es espectacular el Sí, razonamiento el que ejemplo hace fue- del sí. Pero- porque vos tenés Sí, porque plata, fama, de la te misma crees. pregunta que te hacen está Lo la que pasa- respuesta, sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí lo que Ya pasa... lo tienen todo y por qué hacer Sí. eso. Y bueno, Y porque yo justamente soy- quién ejercer Y ese encima, poder. encima, fulano, encima, ¿verdad? Sí. encima, una vez hablamos acá, antes de todo, dijimos, estos dos no y estos dos sí. Encima, Sosa, que es el más famoso, el que debe tener más dinero, gran carrera, él no está muy comprometido. El chico, ¿cómo se llama? Cufré. No, Cufré no. Osorio. Osorio. Ah. Osorio se está arriba de los 10 millones de dólares de su pase. Capital de Vélez. Chau. Y Cufré y Florentino solo arréglense ustedes. Porque vos me decís Dani Alves, $1 millón pagó o pagaron por él, ¿verdad? El tipo socialmente, la pucha, te quemaron su estatua, su camiseta, Barcelona, su club de Brasil. El tipo socialmente va a ser muy marginal, va a ser. Porque es culpable. Una muerte cívica. Y sí, porque Sí, va a andar tipo social. Adriano ahí escondido para ir tomando una cervecita. Así va a estar porque ya no puede ser, o sea, socialmente ni en Europa, mucho menos. Él dice que no se va a escapar después de España, ¿verdad? Pero en Brasil viste lo que hicieron con él también, que era un ídolo de muchos. Uno de mis ídolos, Dani Alves, de aquel sub-20 que tenía el pelo afro. Uno decía, mira cómo juega este. Y bueno, y el tipo ya no. Ya murió, cívicamente, socialmente. No, es de terror. Vamos a Edgar, a la vuelta. Ayer hablamos con Florentín y me sorprendió si tenés esa parte hoy. ¿Con quién Florentín? Con Gustavo. Con Gustavo Florentín. No, por perdóneme eso. la- No, pero igual. No, más, estás que asustado. nunca, No, y no. bueno, más que nunca vale la cara. No, Por perdón eso. si es que yo hice el cambio. Arrancábamos con eso, ¿no? No. No, hablé con Gustavo Florentín, el candidato, uno de los candidatos a dirigir Guaraní. ¿Y ustedes sabían que se fue el presidente de Guaraní y Santiago Sosa fueron a reunirse en la casa de Florentín? Ah, mira. Pero le dijeron algo que a mí me sorprendió. Ya van a escuchar en un instante, por favor, porque hoy se estaría resolviendo, entre hoy y mañana se estaría resolviendo al futuro técnico guaraní. ¿Vos querías decir algo que te cortamos, Ariel? No, ya está. Sobre el tema de... No, dije el tema de la elección para los muchachos acá a nivel local. por lo Lección. menos. Sí. ¿Y, vos, Tener y mucho cómo cuidado. y cómo hace? ¿Le hace firmar un documento antes de...? ¿Cómo voy a decir? No, eso ya no sé yo. No, pero es que ¿qué pasa si no sé? Si vos sos inocente y vos tuviste una relación con una persona y dices, no, él me violó. ¿Y cómo vos decís que no? Yo creo que hasta en eso, hablábamos del tema del cambio de horario de actividades debido al calor. Yo no sé si ahora vamos a tener una especie
mini contrato que no sé, le firmame acá que estás aceptando que vamos a tener relaciones. No, pero sé. en lo casual no hay. No sé, ya sé, Federico, Ese tipo, pero yo no creo sé, que tipo una libretita. Después si sos casado te puedes Por estacionar algo con eso. sirven, claro. Y bueno, por alega al final, muchachos. No. ¿En qué vamos a terminar, Ariel? Dame una solución. Claro. ¿Eh? Y hay que ¿Cómo? hacer lo que hizo Méndez, ¿verdad? Situaciones complicadas. Te rajaste. Dale, Edgar, vamos. Descuento especial en Farmacias Catedral. Con tu tarjeta de crédito Sudameris obtené un increíble descuento de 50% en caja sin límite de compras. Este viernes 22 de marzo, visítanos en todas nuestras sucursales o contactanos en www.farmaciacatedral.com.py o al 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos en @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. ¿Querés ver resultados diferentes en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco. QR, link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red Dinelco. Hacelo diferente. Gabriel González le invitó a Martín Palermo. Tuvieron una reunión. Estuvieron compartiendo porque el cumpleaños del loco fue el martes. Ellos fueron compañeros en Estudiantes de La Plata. Sí, porque Palermo mucha gente ya no lo recuerda, lo identifica con Boca. Él se inició en Estudiantes de La Plata, Sí. y de Estudiantes va a Boca. Y ahí lo conoció a Félix Torres. Sí, También el tanque con en todo después la Estudiantes, sí. historia. Y tuvieron una reunión de campeones, ¿verdad? Un encuentro bastante interesante. Bueno, se está haciendo el sorteo de la Copa Paraguay. Vamos a estar atentos a eso. No sé si Gerardo ya está. Bueno, ¿qué pasó con Florentín? Poné la parte hoy. Escuchen por favor atentamente. El profe Arce es el principal candidato. Eso ellos me manifestaron y que nosotros después de Arce. Mira, fueron muy honestos, profe, contigo. ¿Eh? No, y eso se valora, Bruno. Porque Eso mira que en el valora mundo del porque, fútbol habitualmente eso no pasa. Me extraña muchísimo que lo hayan hecho. O sea, en realidad eso, Santi Sosa fue el que me comentó que era así la situación y que iban primero por Arce y que luego estaba el nombre de nuestro cuerpo técnico. Y bueno, nosotros como profesionales, donde se nos mencione como candidato, lógicamente que tratamos de ganar tiempo, de analizar el plantel, de tratar de tener toda la información posible para que no nos sorprenda absolutamente nada en caso de que nos llamen. bueno, ahí está. La dirigencia guaraní le manifestó que Francisco Chiqui Arce es el candidato 1. Se reunieron por espacio de 2 horas con Florentín, lo escucharon atentamente, ¿verdad? Y le dijeron que van a tomar una resolución en reunión de comisión. Ayer se reunió la comisión directiva. Y que le iban a llamar si es que él era el elegido. Pero que le dijeron que Arce, eso es lo que a mí me llama la atención. Normalmente no suele ser así, ¿verdad? Sí, Van y hablan con el jugador y te puedes decir con el técnico, perdón, y estamos hablando con varios, pero no te dicen este es el candidato 1 que tenemos. Mira que estamos hablando contigo, pero nosotros le queremos o sea, hay una elección clara, ¿verdad? Por parte de la directiva, ¿quién quieren para entrenador, verdad? ¿Y esa charla, para qué se hizo? ¿Esa charla podría cambiar eventualmente el orden de los factores? Y seguro, O sea, no, ¿para qué vas a hacer, hubo verdad? algunos condicionamientos del 1, ¿verdad? Del que vos querés, ¿verdad? Porque si el informe que daba Gerardo, ¿verdad? Que ya estaba prácticamente lo de Chiqui, ahora hay que esperar qué decide el entrenador. Así quedó la película ahora con respecto a Guaraní. ¿Qué decide ahora el candidato 1 que tienen ellos? Que es Chiqui Arce. Eso es lo que estaba informando Gerardo con respecto a lo que podría pasar con Guaraní, ¿verdad?
Y si se cae, obviamente. Está Gerardo, nos va a informar, y está desde la APF también. Gerardo, ¿cómo te va un gusto móvil, Free? Bien, Bruno, un saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, aquí, Asociación Paraguaya de Fútbol, oficina administrativa, zona Ñuguazú, donde se lleva a cabo el sorteo de la Copa Paraguay, la Copa de Todos, edición número 6, este año 2024. La primera, recordamos, había ganado Guaraní, la última lo hizo Libertad, que en este caso ya ganó por 2 ocasiones el equipo Gumarelo, el campeón reinante. Y tengo que decir que estoy aquí, como los demás colegas, en la planta baja, en la sala de espera, donde a través de un monitor estamos siguiendo, no tenemos acceso en la sala donde se está llevando a cabo el sorteo de la Copa Paraguay versión 2024, donde tomarán parte de este torneo 75 equipos para, repito, esta versión número 6 que había arrancado en el 2018, en el 2020 no se había jugado a causa de la pandemia y después en el 2021 había retomado nuevamente este torneo. Con relación a Guaraní, anoche se reunió la directiva, hoy la información que tengo es que hoy Chiqui Arce tiene que contestarle a los dirigentes de Guaraní. El inconveniente, por decirlo de alguna manera, es el costo que genera, el precio que tiene Chiqui Arce. Entonces, en el tira y afloja, van a ver si concretan o no con Chiqui Arce, o de no, el plan B, como se suele decir normalmente, que en este caso es Gustavo Florentín. Pero quedó en contestar Chiqui Arce si acepta las condiciones económicas que ofrece Guaraní, porque bien sabido es que el precio que cobra Chiqui Arce es bastante salado. Gerardo, entonces el tema está en el campo de Arce si acepta el presupuesto que le dio Guaraní. Efectivamente, porque esto se dilató un poquito. Francisco Chiqui Arce tuvo un inconveniente familiar, falleció un cuñado suyo, por eso no se avanzó mucho y se llegó a este día jueves, donde, repito, él tiene que contestar, y como bien lo decía Bruno, queda en campo del entrenador de decidir si por el sí o por el no. Y espera ansiosamente la gente de Guaraní, ni que hablar la afición. Aguantame. Jorge Martín Núñez, gusto de estar en contacto con el asistente técnico del profe Carlos Jara Zaguer, integrante del cuerpo técnico de la selección olímpica. Jorge, ¿cómo te va? Un placer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, el placer es mío. Saludos a tus compañeros y a toda la audiencia. Bueno, campeón de Asia, Malí e Israel en el grupo de Paraguay. ¿Qué te sugiere todo esto, Jorge? Sí, tal cual. Ayer nos enteramos de las selecciones con las que vamos a compartir el grupo, y la verdad que no podemos más que hacer que a partir de ahora involucrarnos de pleno y observar todo lo que podamos ahora mismo de Malí y de Israel, y después seguramente también el que nos toque en suerte, que es el campeón asiático, que me parece que tienen que jugar un repechaje todavía ellos por abril, mayo, y ahí definitivamente tener a todos. Ahora es etapa de nosotros en este tiempo en que tenemos amistosos, reforzar lo nuestro, y también todo el cuerpo técnico, todo el staff, toda la gente de APF, ir recabando la mayor información posible de las selecciones a las que vamos a enfrentar. Ahora, Dani, Malí es el campeón de África, ¿no? No, el tercero. El tercero. Para mí fue un gran sorteo. Vaya, o sea, no le voy a comprometer a Jorge. O sea, vienen los más débiles de cada continente, claro, salvo lo de Asia, que no es el campeón, sino que el mejor rankeado. Pero clasifican dos. Claro. O sea, que Paraguay lo que o pelea la punta con el campeón de Asia, o el segundo lugar con Malí e Israel. Claro, y además me parece que el fixture ayuda porque... ¿Y el campeón de África finalmente dónde fue? Porque hay un grupo de la muerte, si mal no recuerdo, el grupo A, el grupo de la muerte. Egipto y Marruecos jugaron la final. Creo que Egipto, uno de los dos le ganó al otro, y Malí
clasificó porque le ganó el partido de tercer puesto a Guinea, y Guinea el que va al repechaje a jugar contra el cuarto de Asia. Entonces ese es el repechaje, y yo creo que desde la logística también salió bien porque se debuta en Bordeaux contra el representante de Asia. Y después ya se quedan en París. Para que los príncipes tenemos dos. No, y yo creo que también, no sé si de eso se habló, Jorge, porque mira que si el sorteo era diferente, como ocurrió en el 92 y en el 2004, fútbol suele estar en una ciudad muy alejada. Yo creo que hasta los muchachos podrían participar de la ceremonia de inauguración, lo que va a significar el orgullo para ustedes, Jorge, para los jugadores, si es que se da, porque creo que desde la logística y repito, te exonero de la parte deportiva, fue un buen sorteo para Paraguay. Sí, considero que sí, Dani, la verdad que también es indudable que jugar en el debut en Bordeaux y después ya los dos últimos partidos, los más importantes, también todos son importantes, pero ya ahí en esa recta final en París es bastante interesante para la logística. Indudablemente todos los partidos van a tener su trascendencia, son torneos cortos, el primero es muy importante, demasiado importante, y después seguramente lo que vendrá. Indudablemente también sí, los que participaron en Olimpiadas hablan de que participar en Olimpiadas ya es algo demasiado importante, maravilloso, y ni hablar de estar en la inauguración, ¿verdad? Esperemos que, ¿verdad? Seguramente la gente encargada de la logística nos darán las coordenadas para que salga de la mejor manera, y si toca la posibilidad de estar ahí, seguramente disfrutarlo. Pero en general estamos contentos por el sorteo, ¿verdad? Sabemos de que todas las selecciones que están en estas Olimpiadas seguramente hicieron méritos para estar, e indudablemente tenemos que seguir por la buena senda y hacer una buena primera fase. Jorge, ¿cómo viene el cronograma del aprovechamiento de esta fecha FIFA con el doble amistoso con República Dominicana? Y si después de esto seguirán teniendo tiempo para juntarse, o ya va a ser en la víspera, en la previa de los Juegos allá por julio. Tengo entendido de que en esta oportunidad se planificó aprovechar esta fecha FIFA. Tenemos a casi la mayoría, son 16 o 17 los que pudieron estar. Por motivos diversos faltan 6 jugadores aproximadamente los que lograron el título en el preolímpico. Pero aprovechando para reforzar ideas y tener a los que considera también el profe Carlos y todo el cuerpo técnico, los chicos que estuvieron también con posibilidades de ir y por algún motivo no lo pudieron hacer y que lo están haciendo bien acá en sus clubes, los vamos a tener acá con nosotros estos 8 días, y ya a partir del sábado y el martes en competencia a nivel amistoso, pero competencia al fin para poco volver a tenerlos, observarlos a los que no tuvimos la posibilidad de verlos de manera más asidua, pero contentos por estos amistosos, y seguramente después con la planificación de todo el staff de APF, Elvio Pablo Rosso, Rubén Ruiz Díaz, seguramente también Justo Villar, toda la APF nos darán las coordenadas, pero vamos a tratar de aprovechar el máximo tiempo posible que podamos para juntarnos y estar juntos el mayor tiempo de cara a lo que se viene, que son las Olimpiadas. Jorge, te saluda Fabio. Con respecto a cómo evalúan con el cuerpo técnico el tema de los 3 cupos, de los comodines, ¿cómo evalúan? ¿Uno por línea, por ejemplo, defensor, mediocampista y delantero? ¿Cómo están trabajando eso con el profe Carlos Jara? Y él y Diego Barreto tienen la experiencia, más también Rubén Martín Ruiz Díaz, que está en la parte dirigencial de haber participado en Olimpiadas, y el profe Carlos hace 20 años... cuando le tocó, fue esa su manera de trabajar. En aquel entonces tuvo esa columna vertebral, central, mediocampista y delantero. En ese caso fue Carlos Gamarra, Julio Enciso y Pepe Cardoso. Sí. ¿Verdad? Indudablemente que pasaron muchos años, pero la experiencia del profe, su sabiduría y el saber jugar este tipo de torneos, ahora uno lo nota aprovechando el tiempo que tenemos, con los jugadores que tenemos. Tenemos una lista grande de futbolistas que pueden ser tenidos en cuenta, pero también estamos en línea directa con la selección mayor. Dependemos nosotros de la línea que viene de arriba, que el profe Dani Garnero y su cuerpo técnico también nos dieron una mano muy importante en Venezuela, dando ese apoyo a los jugadores, sirvió mucho. Entonces
nosotros estamos expectantes también a lo que ocurra con Copa América y los jugadores que ellos utilicen. Después veremos la disponibilidad que nos dan los clubes y todo eso tenemos que tener en cuenta porque la fecha no nos ayuda porque no es un torneo FIFA, entonces los clubes tienen la potestad sobre los futbolistas y estamos en esa disyuntiva, pero el profe Carlos lo noto muy tranquilo, trabajando a gusto y seguramente llegado el momento va a tener la capacidad para, en el caso que necesite de 3 mayores, seguramente es lo que dijiste, 3 por línea, 1 por línea. ¿Y están manejando los nombres ustedes, Jorge? Hay uno por línea, dice. Sí, es así como lo fue en Atenas, me imagino, porque en Atenas usó un central, un volante central y un centro delantero. Me imagino que por ahí viene la mano, pero es muy prematuro, ¿verdad? Uno de tenerlo en el día a día al profe, por ahí puede tener alguna que otra percepción, pero hoy tenemos muy buen plantel y encima tenemos nosotros el lindo dilema de que para el preolímpico eran 23, ahora se reduce esto a 18 y también con la posibilidad de utilizar 3 mayores, pero todo está en veremos a lo que ocurra de aquí a lo que le resta a la selección mayor, porque nosotros también tenemos que ver la posibilidad de los futbolistas que utilice la selección mayor y de por ahí los que no utilizan y están con posibilidades y le gusta al profe seguramente hablar con los clubes, con la APF a ver si existe la disponibilidad de tenerlos, pero de momento no hay nombres propios. Bueno, pasan dos de cada grupo para ir a cuartos de final donde quedan 8, así que bueno, muchísimas gracias Jorge por atendernos, muy amable. Por favor, Bruno, a las órdenes. Saludos para todos, bendiciones. Gracias, muy amable. Jorge Martín Núñez, del Cuerpo Técnico de Jara Zaguer. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Quién busca un sabor picante y fuerte para despertar los diversos sabores y desafiar los paladares más aventureros? Arcoiris te ofrece la salsa extra picante para todo tipo de platos. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. 12:24, queremos dar la bienvenida a un nuevo sponsor, sí señor, que confía en el Cardinal Deportivo. Muchísimas gracias. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar Mega Millones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2.000 millones de guaraníes. Sí, escuchaste bien, 2.000 millones de guaraníes. Y se sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Sí, 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Aquí Pago. Pago Express de todo el país. Tu amigo quinielero, anota, Pago Express, Aquí Pago de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya, llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. 12:26. Bueno,
No sé si está Gerardo todavía en línea. Se está haciendo el sorteo de la Copa Paraguay. Están los equipos de las divisiones intermedias y primera Sí, vez. No, y están los campeones de los 17 departamentos que ya clasificaron, y esa es la fase 1. Después van a aparecer los equipos de primera a partir de la fase 2, que es la que se Y vamos a esperar. Vamos a esperar después para sacar en línea. Y en el tema de los Juegos Olímpicos, cuando decía que es un muy buen sorteo, ya explicamos, Malí fue el que entró por el último cupo como tercero. Hay que decirle a la gente que Israel deportivamente juega en Europa y que ellos clasificaron también como uno de los peores por la particularidad que tiene el preolímpico, el sub-21 que jugaron ellos. Se dio la particularidad que el campeón fue Inglaterra. Pero hay que explicarle a la gente que Inglaterra como tal no participa de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no participan las asociaciones, participan los comités olímpicos. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como comité olímpico participa Gran Bretaña, no participa Inglaterra. Por eso Inglaterra, a pesar de haber ganado el torneo, ellos estaban ya excluidos. Es más, la UEFA, teniendo en cuenta que estaba Inglaterra, que no podía clasificar, y estando Francia, que ya estaba clasificada por ser anfitriona, tenían que ver si es que estaban estos equipos. Francia quedó fuera en cuartos, Inglaterra llegó, y al ser Inglaterra con los otros 3 semifinalistas, los otros 3 ya se clasificaron automáticamente, que eran España, Ucrania e Israel. Ucrania e Israel quedaron fuera en las semifinales, pero ya consiguieron el boleto con esta particularidad que se da con Inglaterra, que como país no participa de los Juegos, sí se participa como Gran Bretaña. Por eso en el 2012 en Londres sí participaron, pero bajo esa bandera. Claro, ellos pueden convocar, por ejemplo, escoceses de un mismo equipo. Ryan Giggs, de Gales y compañía. En el caso de las Olimpiadas pueden hacer eso. Por eso hablaba que deportivamente jugamos contra las selecciones que no fueron potencia. Y en el tema de Asia, entre abril y mayo se va a jugar. Y no es que va a ser el campeón, sino que el mejor rankeado. Entonces, capaz el campeón sea, no sé, Uzbekistán, pero si se clasifica Japón o Corea, puede hacer ese equipo. Pongo el ejemplo de Paraguay fue la campeona del sudamericano, pero la cabeza de serie fue Argentina. O sea, ellos después tienen en consideración el tema del ranking, pero estamos hablando de que dentro de todo fue un buen grupo, y especialmente por el tema de la logística, y espero que hagan el esfuerzo, porque va a ser un momento inolvidable para los muchachos, que estén, porque no es tan lindo cuando vos ves que en la delegación, cuando dicen Paraguay, suele haber más dirigentes que jugadores, ya que fútbol consiguió que estén los jugadores, ya que la logística permite. El miércoles se juega en Bordeaux, el viernes es la inauguración y el sábado ya se juega el segundo partido, entonces tranquilamente pueden participar ahí nuestros jugadores, independientemente a quienes elija Carlos Jarazaki. Para complementarlo del tema Asia, en Qatar se juega el torneo. En Qatar se juega el torneo. Yo veía que en el grupo B, por ejemplo, estaban juntos Japón, Corea del Sur y China. Están ahí juntos a Emiratos Árabes en un mismo grupo. Y esto se va a ir desarrollando, como decías. Yo tengo mi duda de que Corea clasifique, pero bueno, vamos a ver. No, es fuerte. No, es que es un grupo fuerte. Sí. Tenés Australia, tenés Qatar, tenés Arabia Saudita. Va a ser una carnicería esa. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Y es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo, con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Hoy queremos comentarles que la Holanda, la marca láctea que el Paraguay prefiere, ha sido galardonada por 10ª vez consecutiva con el Top of Mind. Impresionante, 10 años consecutivos. Habla de la calidad de la Holanda que se disfruta y se recuerda. La Holanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos, la fortuna. Bueno,
Es momento de chiquearse para Guaraní. Guaraní tiene plantel, tiene buenos jugadores, con un buen técnico. Gabriel González, el loco, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Gabriel? A ver, se cortó la comunicación, vamos a volver. Pregunto por Arce, porque me parece que va a ser un golpe fuerte desde lo mediático, no sé si lo anímico para los jugadores, que vuelva al ruedo Francisco Arce. Y va a tener a favor, desde la perspectiva de Chiqui, no va a haber esa urgencia que ha tenido en Cerro de Olimpia. O sea, como que Guaraní, que está mal, se lo va a esperar. Si lo esperaron a lo de Muner, Rorro, Pumpido, como no a Chiqui. Ahora, del lado de Guaraní, no es que tenga demasiado. No. O sea, vamos al tema de... ¿Es para que esté allí en la zona baja luego de haber quedado fuera tempraneramente con Olimpia de la Sudamericana? No. Pero tampoco es un plantel para aspirar a pelear el campeonato. Y entonces yo creo que se puede dar esa especie de sinergia. Ahora, depende de cuán fortalecido, porque con Chiqui se ha dado esta particularidad. Uno creía, bueno, ahora se va a tomar un descanso importante cuando lo sacan de Cerro y agarró Olimpia. Y bueno, recordemos que este mismo torneo él arrancó dirigiendo Olimpia. Es el trabajo que él necesita, ¿no? El factor tiempo es fundamental para el trabajo que él quiere reflejar en sus equipos, cómo quieren jugar. Y me parece que ahí está la clave que vos decís, Dani, ¿verdad? Va a tener 11, 12 fechas para desarrollar una idea de juego para llegar al clausura. Me parece que para eso lo traen, para aguantarlo y para que vaya proyectando. Pero tiene plantel. Eso no. Gabriel González, loco, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Todo tranquilo. Muchas felicidades. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Gracias. No, hay problema, se entiende. Te habíamos felicitado el día de tu cumpleaños, Gabriel. Gracias. ¿Cuántos años cumpliste, perdón, Gabriel? 6'3". 6'3", a la pucha. Sí, señor, tan rápido pasa, ¿verdad? No, pues no se nota, Gabriel. No, en serio, mira que te mantenés muy bien, Yo agradezco eso porque la gente me dice así. Por más que muchas veces miente, pero ya intenta. No, bien, Gabriel. Contanos un poco, Gabriel, la experiencia que tuviste, cómo nació esto, porque veíamos en redes que estuviste compartiendo que estuvo Martín Palermo con vos, ¿verdad? No sé cómo nació la invitación. Contanos, por favor, si sos tan amable. Martín Palermo fue compañero mío en Estudiante. Claro. Tenía 21 años, por ahí cuando eso, yo ya 35 en esa época. Y yo le cuidaba mucho a los chicos, le arropaba, siempre le aconsejaba, le hablaba. Por ese gesto, él siempre estábamos en contacto. Y un día, cuando vino Boca a jugar acá con Cerro, terminó el partido y fui a despedirle en el aeropuerto y era a las 11 de la noche, por ahí las 12. Y demasiado hambre tenía, ¿verdad? Y le digo, Martín, ¿querés comer alguito? Y si hay posibilidad, pero te voy a traer unos lombitos acá de tal parte. Si confías en mí, te voy a traer. Sí, claro que sí, me dijo, y se puede traer 2. El líder se llama mi amigo, que estaba con nosotros en ese momento, y estaba también otro Chelot. Se puede traer 2 sangre de lomita y le llevó de vuelta y comió, y me dice, nunca comí uno sándwich tan rico. Ese día me dijo, tenía hambre, güey. Y a partir de ahí, o sea que siempre estábamos en contacto. Después me fui a su despedida, eso, aquello. Y ahora que vino a la Olimpia, yo tenía la idea de traerlo, pero trajo otra gente, ¿verdad? Yo fui el primero que quería que él venga. Y entonces le dije, Martín, venía a mi cumpleaños, solo un ratito, estos son de hombre, a partir de... después del partidito, es un asadito, una picadita. Me voy a ir, me dijo. Un ratito nomás, no te robo tu tiempo. Y vino todo escondidito, les traje yo y los perros se sorprendieron. Y eso es lo que los perros les gusta, güey. Son personajes muy queridos, muy humildes, buena gente. Si no, tampoco le invito. Yo soy unos tipos raros, ¿verdad? Y eso es lo que la gente sacó yo no sabía que la gente empezaba a sacar la foto porque yo no pillo tanto, yo no uso mucho eso, güey. Y entonces la gente me pregunta, ¿cómo fue Martín? Mi amigo, mi compañero, seguimos siendo amigos. Hablamos, siempre estamos en contacto. Y ahora más que nunca porque está en la Olimpia. Pero mi idea era, en Laja fue eso, mi idea era juntar a Oscar Vicente Escabone y este joven, Oscar Vicente se quedó dormido.
A la pucha. Y me dice, disculpame, ¿qué puta carajo? Dijo él. Y le digo, todo lo que está en tu casa, nosotros estamos invadiendo ese lugar a ellos. Para él ese encuentro, porque yo quiero ver a Oscar Vicente se acerque de vuelta a la Olimpia. Mira, oche. Qué sencillo, qué humilde Martín, ¿verdad? Y eso es porque me dijo él, Gabriel, vos me enseñaste mucho, me dice, me aconsejaste mucho. Yo siempre le digo, por más que tenga todo en la vida, sé humilde siempre en la vida. Y él es uno de ellos. Parece que es medio tímido, él siempre fue así. Y para que te des cuenta, encima que es muy alto lo de él, siempre me da, cuando nos vemos me da un peso en la cabeza. Y eso es porque te aprecia, te admira uno. Porque lo curepa cuando te da eso es porque te aprecia, te quiere. Y la gente confunde. Sí. Y bueno, y hay gente que es así, ¿verdad? Que es humilde. Sí. Mira que Martín ganó muchísimas cosas en el fútbol. Sí, no, yo me reía de él porque yo le siento a él así, pues yo me reía nomás en el fondo. Porque es tan sencillo. Y después le digo, Martín, vení a decir una palabra. Que pucha, yo no estoy preparado. Dice, pero usted tiene mucha facilidad, yo. Y la gente se sorprendieron como lo sencillo que es, lo humilde que es. Y así también, Gabriel, hay gente que vive en las nubes, ¿verdad? Que no te da... La gente que piensa que se va a llevar todo lo que tiene en la vida. Que esa humildad no pisa todo porque piensa que no va a tropezar. Todos vamos a tropezar en la vida y todos iremos en una misma bolsa. Y nos vamos a llevar. Gabriel, ¿no tuviste buena experiencia con alguien ahora hace poco en Olimpia? Por ¿Dónde? ejemplo. Sí, tuve un pedido para ir a verle y no me contestó más. ¿No te contestó? No aceptó. O sea, vos le enviaste un mensaje. No, para traer a una persona y no aceptó, entonces se respeta eso, se respeta la privacidad. Y entonces, calladito nomás. Pero qué raro, ¿verdad, Gabriel? Sí, pero es así, la gente es así. Por eso hay que dar a la persona poder para que pueda entender en qué posición está. Y hay que darle fama a la persona a ver qué posición está. Yo, por ejemplo, mira que ya han pasado más de 22 años que pasaron que yo jugué al fútbol. Y sigo recibiendo el cariño de los demás. Por lo visto hago bien mi deber, digo yo. Pero digo nomás que es raro porque es un jugador actual del Olimpia, ¿verdad? Sin dar nombres. Así es. Pero que vos le quieras visitar sería un halago, ¿verdad? Y sobre todo... Pero muchas veces sucede eso. Y se entiende, ¿qué vamos a decir? Vos quisiste darle un poco de ánimo, de fuerza porque estaba lesionado, Gabriel. Así mismo es. Mira vos. ¿Y el famoso no hay piroide? Me sucede, no, es la primera vez que sucede eso. Te ninguneó, como dirían los muchachos. No, bueno. Y la gente que piensa que esto va a ser de por vida. No, nada de por vida. Como yo siempre dije, el jugador de fútbol va a pasar, que ya pasó conmigo, ¿verdad? Y la persona es lo que queda, que intentamos ser persona. Por eso sigo sosteniendo y yo digo un privilegiado porque soy muy querido, muy apreciado en todas partes donde voy. ¿Y este jugador sigue lesionado, Gabriel, o ya está recuperado? No, ya sigue jugando tranquilo. No, eso ya es simplemente una idea, nomás no pasa nada, no es para polemizar ni nada, ni mucho menos. Gabriel, ¿cómo estás viendo el desarrollo del campeonato? Porque parece que pinta que Libertad está como para campeonar otra vez. Y es el mejor plantel que tiene, por eso está adelante. ¿Y qué pasa con Olimpia, con Cerro, Guaraní, los grandes, Nacional, y ahí le importa, y de los tradicionales, los clubes? Sí, normalmente cuando un equipo paraguayo está en algo internacional, sucede eso. ¿Saben por qué? No importa si es Conmebol o Libertadores, los Libertadores tienen más peso nomás. Por la Sudamericana es muy linda también. Sí. Bueno, en la Sudamericana, por decir, va 100 personas. En la Copa Libertadores va 20, 30, 40 mil, ¿verdad?
Y en el campeonato va 1-2. La suegra, el suegro y los tíos y la novia. Entonces el jugador de fútbol no se esmera de más. Ahí está la diferencia. Por eso están los equipos los que están bien en la Copa y en su campeonato. Hola, mi amor. Gabriel, ¿qué sentiste cuando Olimpia no apareció ni en la Sudamericana ni en la Copa Libertadores? Estuve justamente a la mañana en la Conmebol. Ajá. Y después de la noche veo que el equipo paraguayo está ahí, Olimpia no está ahí, somos 12 nomás nosotros acá. No sentí nada, no, simplemente dije, hacen malos deberes, o hicieron malos deberes los directivos, por eso está así donde está. Y que pase ahora que corresponde estarían ahí arriba, mucho más arriba. Pero si se trajo todo mal, ahí está presente. Claro, no, totalmente. Gabriel, vos estuviste en Cerro y también creo que sos palabra autorizada, no, como es jugador, ¿verdad? Pero ¿cómo ves la crisis también de Cerro Porteño, verdad? Porque cambio de técnico, estuvo un tiempo Avilán, estuvo un tiempo Bernay, ahora traen a Manolo y así va girando. ¿Manolo de dónde es? ¿Cómo? ¿De dónde es Manolo? De España. Ah, Manolo, sí, Manolo con toda la vida, españoles que son casi todos los Manolo. ¿En serio? Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa con Cerro? Porque lo Olimpia decís vos más la gestión porque se trae los jugadores que se trae y así se está, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa en Cerro donde vos jugaste también? Cerro está ahí nomás también. Le dije, me dijo la otra una persona, dije que Cerro armó un equipazo. Y le dije yo, en la cuarta o en la quinta o en la sexta va a caer. No, vamos a campeonar esto que yo. ¿Dónde está? Yo soy partidario, señores periodistas, y el fútbol entendemos todos, pero muy pocos son los que sienten, como el Loco González. Por eso me divertía tanto en la cancha, porque me preparaba para divertirme en la cancha. No hay que ser más, y no hay que jugar mejor, sino físicamente estaba muy bien. Te cuidaba mucho. Esto, me sigo cuidando hasta ahora. Gabriel, o sea que no hay buenos augurios entonces ¿crees vos para la Copa Libertadores? Porque ahí sí que otro pitopú, como dicen los muchachos. Y bueno, y la primera ronda seguro para ir entre el segundo ya listo más. Primera ronda tranquilo, porque hay 4, 2 tienen que clasificar, ¿verdad? Sí. Bueno, y en la segunda parte ya es hola ida y vuelta, tú y yo. O sea que vos crees que hasta segunda ronda, si llegan los equipos paraguayos, ya hay que celebrar más o menos. No, segunda rueda van a llegar aquellos, y aquel que se prepara mejor va a estar más adelante. Pero el resto, y van a ver después. Y aparte que nuestro fútbol está muy complicado, se juega muy lento, se ataja mucho, se corta mucho la jugada. Le dicen adiós y ya le cortan falta. Le pisa el dedito, se tira 24 horas. El fútbol ese nació para hombre. Yo no te digo que vaya a patear, a pisar, no. Se tranca pelota como tiene que trancar la pasa. Sobre todo, ahora por ejemplo podíamos ir agilizando porque hay bar completito, este y aquel. Anterior no existía. Y se veía fútbol increíble. Y ahora, yo normalmente no miro el fútbol paraguayo, señores. No, y agregarla eso, Gabriel, coincidimos plenamente. Bien, es una cosa que yo, y creo que algunos de los compañeros, no quiero hacerme cargo de la opinión de los compañeros, pero yo, Bruno Pome, hago cargo. Siempre dije, demasiado nos cortan. O sea, para un lateral se pone bien su peinado, se pone su chorcito, está perdiendo tiempo, el árbitro no le dice nada. Hay un tiro libre, tardan demasiado. Saque de meta, los arqueros, de acuerdo a cómo está el resultado, espera ahí, hacen triquiñuelas hasta que el árbitro le advierte, le dice jugar. Y vos sabés que tenés razón, será, porque es muy lento nuestro fútbol. ¿Y qué pasa? Después nosotros salimos a competir
Por ejemplo, Cerro va a jugar en Lamborghini y nosotros estamos yendo con Escarabajo. Y ahí está. Y los equipos Así brasileños nos pintan la cara, viejo. Sí, señor, y nos van a pintar. Ahora va a ver, ahora que van a venir River, Boca y Racing, ¿verdad? Viene por nuestro lado y por acá, ¿verdad? No, Cerro están en un grupo contra Fluminense, tiene que jugar, el último campeón de la Libertadores. Bueno, y en el fútbol, toque quien te toque, tenés que sobrepasar, o tenés que pasar. ¿O acaso Olimpia eligió lugar para salir campeón de Libertadores, de Copa y campeón del mundo? Ni ahí. Pero tiene que ser mucho más fluido nuestro fútbol acá en Paraguay y los jugadores tienen, yo no sé si cómo hacer, ¿verdad? Porque tema arbitraje también, no sé. Arbitraje primero, y los que manejan al árbitro, que son los directivos que tienen que agilizar esto, si no, no funciona. ¿Por qué da gusto ver el fútbol inglés? No, ahí, no, hermano, 4-3, a veces meten ya en tiempo de 97 minutos siguen corriendo como caballo y marca un gol, un 3-3, 4-3, 2-2, no. Bueno, ¿y por qué ellos ahí en el fútbol inglés? No protestan ellos. Se levantan otra vez, no hay demasiado show. Otro ñacoqueja o como ayer, digo, no, el fútbol es para hombres, prepárate para jugar fútbol y prepárate para sobresalir y prepárate el día de mañana para mantener a toda tu familia, porque esto dura muy poco. Si te cuidas vas a jugar 20 años, así como está jugando Roque y Tacuara, admirables son. Admirables son. Que sigan jugando, pues si no hay otro. Y algunos se enojan, dicen, ¿qué veo estos viejos siguen jugando? Dicen. Ellos bajo un guato, no siguen iban lejos, profesionales, con Tacuara como ya tenga muy demás. Roque la otra chulo 3-4 gol. Vea, llore. Admirables son. Porque tampoco es que aparezca un joven que la rompa, ¿verdad? Que diga, no, le vamos a despachar ya a Roque porque este es un fenómeno, ¿verdad? No, si la inferiores lo comienza que patear un poquito y ya que es empresario, yo me río de la gente, mi hijo juega muy bien y dice, ¿y dónde juega tal parte? Jugar bien significa estar en primera división y mantenerte hasta mucho tiempo. Ese es jugar bien. No demerito la categoría de los otros que sea Nacional B, ni intermedia, ni en C, ni cuarto, no. En primera división y a partir de ahí para pasar a Europa. Pero esto antes de empezarlo ya, y tatuamos 70 veces y aropeamos. Yo le pregunto, le suelo preguntar a la persona en la calle. Le digo, mi hijo le digo, vení un poco, vamos a conversar. Si vos tenés 2 aritos, 3 tatuajes y tu peinado chanfleado, ¿sos más hombre o menos hombre? No sabe qué contestar. ¿Vos ya viste que yo tengo tatuajes? No. ¿Ya viste que yo tengo arito? No. Yo solo percibo un tatuaje que está entre piernas. Más no. Y vos sabés que, Gabriel, a Cristiano Ronaldo una vez le preguntaron por qué él no tenía tatuaje, siendo que la mayoría de los jugadores, mira que jugadores de élite de primera, esos que son campeones del mundo, no tienen tatuaje, pero eso no se permite, ¿verdad? Porque son profesionales, pero acá cualquier mitad, y por emular nomás ya no sabe por qué hace, pero hace, ¿verdad? Eso es lo que es malo, no es que el tatuaje sea malo, ¿verdad? Después puede pintarse la cara también si quiere, ¿verdad? Pero tiene que saber el motivo del por qué hace eso, ¿verdad? Y Cristiano Ronaldo le dijo, yo no me tatúo porque yo soy diferente, yo no soy igual que todos los jugadores, dijo. Amén. Y le sorprendió al entrevistador. Ahí está. Gabriel, decime por una cosa, ¿qué pensaba de este muchacho Ramón Sosa, el que está en Talleres de Córdoba? Ramón Sosa es un gran jugador. Me gusta a mí Ramón Sosa. Pero él solo juega al lado izquierdo, el lado derecho no funciona igual que yo. No, pero a la izquierda te hace estragos, será difícil agarrarles así. Y después Ramón Sosa es un excelente jugador, espectacular. Claro que sí, ese va a ir para Europa, ese muchacho. Sí, no, ya rechazó una oferta de él ahora, Talleres, creo que se va a Inglaterra, no decía su empresario ahora a mitad de año. Se va a ir. Eso es lo que yo estoy pensando.
paraguayo para que vaya a Europa también. Pero ¿cómo vamos? Y no si hoy jugamos bien, mañana decaemos, el otro día más o menos, y el otro día de ayer, y los perros, porque ¿sabes por qué? Porque farrean mucho los muchachos. No tiene por qué farrear. A mí me tilla upata la caña que no se va a terminar. A las mujeres que no se va a terminar. Cuídate, que a través del cuidado vos tenés fuerza y vas a jugar mucho mejor y vas a ser visto por todos lados. Por eso están así, los técnicos cambian, que no, con el cambio de técnico no es así tampoco. Y siguen el mismo jugadores, los mismos jugadores. ¿Es así o no es así? Así mismo, Gabriel. El tema de disciplina es clave, ¿no? Y después te voy a decir otra cosa. La disciplina es parte del éxito. ¿Vos te pensás que ustedes me ven por todos lados? ¿Me ven ustedes por todos lados? No me van a ver. Yo estoy al ladito de ustedes, pero no me van a ver porque yo me escondo. Yo no hago vidas sociales. No me voy a casamiento, no me voy a cumpleaños, no me voy a farras. Sí, yo sé bien que me voy a la farra, los perros se van a emborrachar y después te va a ver a todo. Te cuera ahí, siempre ahí. Sí. ¿Ya? Entonces me escondo y ahí le entendía a Waldo Domínguez cuando vivía todavía. Pues si venía al quincho que no, me dijo, yo ya me cansé de la gente. Te cuera ahí, será de... Qué bárbaro, no, es cierto, ese es un tema que los clubes... Y después te voy a decir otra cosa, Gabriel. Gracias al querido amigo, no digo su nombre. Sabes que respondió en otro momento también Cristiano Ronaldo sobre el tema tatuaje. Cristiano Ronaldo le dijo, alguna vez, le agregó, ¿verdad? Yo no soy igual que todos los jugadores, yo no me tatúo, le dijo. Y le dijo, ¿alguna vez viste un Ferrari con calcomanía? Le dijo. Y el periodista le dijo, no, le dijo. Y bueno, yo no tengo calcomanía, le digo. Ferrari. ¿Entendés? No, lo que te quería decir es que acá también el tema de la disciplina es todo un tema, ¿verdad? Porque nuestros jugadores tienen altibajos, ¿verdad? Y eso no se cuidan nomás, papá. Y no se cuida, evidentemente, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes? Piensa que el jugador de fútbol tenemos que andar nosotros detrás. No es así. Que le paga. Mira. Pero demasiado, Gabriel, el que viene también, ganan mucho dinero hoy, es que cambió mucho el fútbol, ¿verdad? En tu época, por ejemplo, si vos jugabas hoy día, yo no sé, vos ibas a ser multimillonario, ibas a ser, no sé, ibas a estar ganando... Yo me río. $1 millón al año iba a estar ganando, pero tranquila, más, $2 millones al año. Qué épica si no Sancho está gana eso. Yo me río, me dicen los perros. Yo le digo, no necesito yo eso. Ya gané, ya jugué todo, ya pasé todo, tengo todo en la vida. No me hace falta donde voy, me dan casa, comida, estadía, me pagan otra vez. ¿Qué es lo que necesito yo? Pero Gabriel, el jugador, eso es lo que te quería decir, el jugador que viene de afuera también, juega un ratito bien y después ya cuando se le hace un contrato bueno o se le paga luego de entrada los millones cuando viene, no marca tampoco la diferencia. ¿Sabes por qué? Se aburguesan todo también. No, se cae en la misma bolsa. Le lleva la gente en sí, le lleva la misma bolsa. Por eso es. Le arrastran los perros acá en el tema de las mujeres, el tema del alcohol, la farra. Bueno. El ambiente. ¿verdad? Vamos a ir por parte y voy a dar nombre. Barbosa fue el mejor. Él no es no es un gran jugador, pero era muy profesional por lo que se veía. ¿Dónde está jugando? En el Vasco, no sé dónde fue a jugar. A Brasil. Se fue ya a Brasil. Con su edad, ¿verdad? No sé cuánto está. Sí, más. Bueno, yo me fui a ver Libertad, porque mi amigo es Antonio Vareiro es mi amigo. Me fui a verle porque estaba... Y nos fuimos a ver Libertad. Y se sorprende la gente por ir a ver Libertad, porque mi amigo es Vareiro y me fui a apoyarle. Y ahí le di a Barbosa. Y ahí pregunté. No, él es muy profesional, la arrastra, nos lleva adelante, me dice. Y bueno, y ese es lo que necesita, ese líder. No es el líder que te lleva a la discoteca, que te lleva ahora a emborracharse, esto, aquello. Ese no es el líder. ¿Qué clase de líder es ese? No, después está el tema del sindicato también, porque los indisciplinados se quieren rebelar, no, mortal, ese era hoy día. Si yo estuviese en ese lugar, aquello que se quiera rebelar, yo le voy a golpear en su bolsillo. Si gana $500,000 al año, 100,000 de multa. Segundo, si jode, rescindo contrato. Buenas noches, mi amigo.
Falta mano dura también los dirigentes, entonces, Gabriel. Claro que sí, que te piensa que si estos muchachos vinieron para jugar fútbol, no para ir a farrear. Sí. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Suscribo todo lo que decía hermano querido. Así es. Y después los perros dicen, no, este es argelado, este es decir, no, elástico, no. ¿O acaso nos vamos por la calle y alguien te regala algo? Gabriel, No, ¿verdad? para cerrar y solamente si querés opinar, y si no lo querés hacer te voy a entender perfectamente porque es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Pero vos tuviste mucho tiempo en la Argentina y por eso me atrevo a preguntarte. Esto que está pasando lastimosamente con José Florentino, el jugador de Vélez Sarsfield. No, eso es complicado, papá. Eso no sucede. La cosa, o sea, o de pareja, de marido, hombre-mujer, eso es como un acuerdo. Yo digo siempre así, la mujer cierra y abre la piel cuando quiere. Si no quiere, a la fuerza no funciona, eso ya es abuso. Y lo que me estaba preguntando, eso pasó, ¿verdad? Sí. Hay Que una pague. denuncia muy grave. Que pague. Mala suerte le agarra para aquel que cometió eso. Clarísimo. Gabriel, que sigas gozando de buena salud y gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario. Un placer Igualmente siempre charlar ustedes. con vos. Bendiciones. Igual. Gabriel, el Loco González, es futbolista de Olimpia, Cerro, luqueño, fútbol argentino, Colón, ídolo. ¿Qué más, muchachos? Tuvo un recorrido muy... Estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata. Universitario de Perú. Guaraní. Campeón de la Cerro Copa Porteño. Libertadores. Estuvo Cerro y Luqueño también, ¿verdad? Luqueño él comenzó. Luego Guaraní, Cerro Porteño. En Guaraní estuvo también. Sí. También. Sí. Pasos muy efímeros en la época de... ¿Sabes por qué se fue a el papá Guaraní? de... ¿Cómo se llama? ¿Don Estandao? Porque se peleó con la gente de Cerro. Él se va a Guaraní. Sí. Él estuvo, de luqueño pasó a Cerro. O sea, estuvo en España, Atlético Madrileño, una pasantía breve por España. Y ahí vino a Cerro y en Cerro se peleó con Magno Ferreira y compañía y vino a Guaraní después. Y de ahí ya pasa a Olimpia, donde hace la rica historia, ¿verdad? Con todo eso. Pero él era un tipo, aparte de gran jugador, adentro de la cancha yo me acuerdo, ¿no? Porque hay jugadores que le hace acordar y por ahí no le gusta, ¿verdad? Pero una vez jugaba Estudiante de Boca en la Bombonera y él llevaba la pelota para un contragolpe y mira que le van a sacar y patea la pelota afuera. Araujo relataba ese partido, me acuerdo. ¿Qué le pasó al loco? El tipo en lugar de seguir jugando pateó la pelota afuera y se enojó por los compañeros lo iban a sacar. Cancha de Boca, domingo de la tarde. Le iban a cambiar. Claro, Él ya vio que le él iban vio que le iban a cambiar. cambiar, hicieron el contragolpe y cuando pega el coche rojo, ¡bum! Bate en la zona donde antes estaban los palquitos en la cancha de Boca. Y fue una locura. Después también tiene esa pelota que robó la Bombonera. La Bombonera. Sí. Le regaló a Escabones. Cuando lo echaron. El año pasado. Hace poquito. 23 años después dicen los medios argentinos. Estaba buscando justamente ese episodio porque no me acuerdo a quién le había dado la pelota del balón. Era la Mercosur. Los pulsan al loco, hace un gol de tiro libre. Los pulsan, agarra la pelota y se la pone abajo de la camiseta. Y Boca tenía un tipo que era cuando salía a Boca, un banderillero, que era boxeador. Y con él se agarra loco. El tipo le quiere sacar la pelota, un episodio ahí fuerte. Y desapareció la pelota y ahora se la regaló a Oscar Vicente Escabones porque dice que Oscar le da su cancha sin límite. Jueguen todo el momento que quieren. Y ahí fue el encuentro justamente le traje con este Palermo. presente ahí y le regaló la pelota que robó en la Bombonera. No tiene mucho, la verdad, el gol de Villa Cancha contra Arias en el defensor del Chaco. Sí. Impresionante. Se lleva la pelota González, ¿no? Sí. Se lleva la pelota González. Sí, se llevó la pelota. Esto es insólito, ¿eh? El loco González agarró la pelota y se la lleva. Esto no lo vimos, pero nunca, ¿eh? No, ahí está. Esa la vamos a personaje, campeón de la Copa Libertadores. Pero no también, solamente. también si es El cierto, avioncito. si es cierto, está el tema de la disciplina, pero son tiempos diferentes. No, pero Es muchas difícil, verdades, muchas digo. verdades, dice. No, muchas Pero eso no, verdades. irte a un casamiento, a un cumpleaños y compañía, encerrarte y es ser antisocial también. No, él, Yo creo que ya él es habló al una cuestión extremo. de años. Pero él Porque- tiene razón en algo. Porque él no Vos sabés puede, que por su mentalidad, hace 20, 30 años, 40 años jugador de fútbol. No, pero vos me estás comparar con- tomando No. la parte del extremo. Él, Él Ariel dice dice- por él. Ahora con su Porque edad él, ya- por ejemplo, hay que decir eso. Él no toma una gota. No toma. Entonces el que no toma una gota, él está en una fiesta de choborra, de borracho, no se siente a gusto. Y eso es lo que le pasa a él. Él dice,
a cierta hora vienen los perros y me babosean todavía. Me imagino yo. El lío le vienen y se le cuelgan todo encima. Ariel, vos sos un... Lo que pasa es que... Bueno, ya está. Vamos a dejarlo acá porque... Tú sabes que vamos a pelearnos. Él nunca tomó, es uno de los pocos, porque hay muchachos que toman poco, pero él nunca tomó una gota de alcohol. No, está perfecto, ¿no? En muchas cosas tiene razón, no le digo eso. Y ese tema del tatuaje. No, eso no, eso yo no. No tiene nada que ver si jugabas mal o bien, o tu peinado. Hay cuántos jugadores en Europa que no, la rompen. Pero eso ya son jugadores de primera. Pero lo que loco, estamos hablando acá del chico, Claro. Vos tomaste toditos lados. Claro. No entendió nada la entrevista. No, Eso es lo que yo saco como... Le cae la comida a pelear. Hoy llovió, linda. El loco, pero no me voy a pelear. Ya era un tipo, como dice Bruno, ya era un tipo de 30 y pico años. Cuando Maradona se hace el mechón rubio acá, cuando vuelve a Boca, el loco se tiñó de blanco y se hizo mechón negro. ¿Se acuerdan? Con Samaniego los dos. Que eran grandes y bueno, ya tenían licencia. Lo que pasa es famoso, nosotros también seguramente vamos a hacer así, de aquí si seguimos viviendo 20, 30 años. O sea, te vamos a mirar, no generación, y mira estos chicos, no, como pero es lo que tal ¿sabe cosa. No, eso quiere comparar. No, es lo que quiere reflejar. Todo cambia. No, un chico cultura. que llega a primera, todavía ni no debuta, y ya, claro. Tatuaje, que peinado, que esto, que lo... Se preocupa más en eso. Ese es el espíritu. Eso lo apuntaba realmente. Y él hablaba de él que tiene más de 63, o sea, cumplió 63. Él no se va, se cuida. Y capaz Gabriel se nacía ahora, la misma cosa hubiese hecho. Bueno, porque el hombre por gran parte es producto de su ambiente. Eso ya es relativizar demasiado. No, es difícil, pues. Como decía... ¿Qué es lo que vos propones? Que anden Kaure los jugadores todos los días. Ya está, hermano. Ya está. Entra a llegar 25 menciones y dejate joder. En EPEN Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. EPEN Odontología. Lactolanda, primeros en tu mente, primeros en tu preferencia. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Vamos a hacer lo siguiente. 10 audio WhatsApp sobre la entrevista con Gabriel González y lo que dijo Ariel. Ahora, 10 audio WhatsApp 0972-730-730. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A05. Ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y así por eso no tenemos más jugadores que valgan la pena en Paraguay, porque se pasa haciendo semejante estupideces y se creen modelitos para la cámara de la televisión y no se concentra en los que tiene que hacer, o sea que en su trabajo. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2.000 millones de guaraníes y se sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Buenas tardes, Radio Cardinal. Es muy cierto lo que dice Gabriel González. A uno no sabe ni chutar ni... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Para mí, personalmente, el loco Gabriel González no es ejemplo para nadie. Prefiero 1000 veces tomarle de referente y ejemplo a un jugador que usa tatuaje, peinado, como quiera, su vida privada es un mundo, que un personaje como el loco González que no usa tatuaje, no toma alcohol, y de repente en un medio del partido se pone nervioso y le rompe la cara al referee. Esa clase de persona, nos recordaron ese episodio, Bruno. Buenas tardes, Bruno. 100% con el loco González.
Tal cual. Los jugadores no quieren jugar más. Entran para pasearse, para mostrar su tatuaje, su cabello y nada más. No juega más. Yo soy también partidaria de eso. Que le baje ahí en reserva, que se quede ahí y que le suspenda y que le saque, que le dé la parte donde más cuesta, el bolsillo. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Buenas tardes, Bruno, la mesa. El Loco González va a ser único. Es un jugador y sigue siendo jugador del fútbol paraguayo. ¿Qué tal, Carinal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, a la mesa. Y muy claro el mensaje de Gabriel, ¿verdad? Creo que te le dio en el ojo. Hay muchos factores también, ¿verdad? Detrás de todo esto, pero bueno, ojalá que este pequeño monólogo que hicieron le sirva a los jóvenes hoy día, ¿verdad? Gabriel González, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero sus primeras etapas como jugador fueron un desastre. Cuando estuvo en Cerro, la gente se iba exclusivamente a putearle por lo mal que jugaba. Y así fue hasta más o menos 27, 28 años cuando maduró y llegó a Olimpia, y donde empezó a transformarse en lo que fue. O sea que él le llevó mucho tiempo sacarse de encima todos esos vicios que tenía. 100% Bruno la seguía el loco Gabriel González. Pero lo intentando guase la polo ya por el contrato y jugoso hija ya los 3 partidos güey. Buenas tardes, gente. Gustavo te habla desde Chile. Otra más del Loco, me acuerdo de un clásico, Olimpia Cerro. Corner para Olimpia, Loco González iba a tirar el centro y le empezamos a tirar naranja. Y él agarró la naranja y se la volvió a tirar al público. Y el refe era su hermano y fue expulsado. ¿Qué tal, Bruno? Y a la mesa, yo también creo y estoy de acuerdo con el Loco. Creo que los chicos se preocupan más ahora en apenas termina la práctica, ir a hacerse un tatuaje, punzado, en vez de concentrarse en el partido. Quizás se va en la peluquería porque tiene que lucir bien, siendo que aún nadie le conoce, no se ven los partidos, y creo que debería de comenzar por allí para que los jóvenes otra vez se centren en lo que es su sueño. Pero antes de empezarlo ya y tatuamos 70 veces y aropeamos. Yo le pregunto, le suelo preguntar a la persona en la calle. Mi hijo le digo, vení un poco, vamos a conversar. Si vos tenés 2 aritos, 3 tatuajes y tu peinado chanfleado, ¿sos más hombre o menos hombre? No sabe qué contestar. Entonces, a favor de los... ¿Vos tenés tatuaje, Ariel? No uso. ¿Vos tenés el peinadito ese así moderno, de te bajas, te rebajas un poquito abajo? Normal, creo. Normal. Convencional. ¿Aritos nunca usaste? No. Ah. ¿No usé vos? Intenté una vez, me infectó todo mi oreja de sangre y ya, a partir de ahí nunca más. No quería usar más el arito. Mi mamá me dijo, qué feo que te... Yo lo que llegué a usar ese a presión, era no llegar a la casa, no imposible llegar a la casa con eso. Yo también a presión, pero no por el tema de pelito largo. Pero la largotita, una moda porque ya que tu compañero Viste que a mediados de los 90 era eso. Sí, yo usé en el 94. Pelito largo, pero en la casa era imposible llegar con eso. Y a mí no me crecía lo tanto el cabello. Y mi arito, primera año moí, ya me infectó todo, y todo desastre me hizo. Qué macana. Sí. ¿Y Fabio Martín? ¿Fabio, vos? No. Yo no. Tradicional, tranquilo, no estoy yo. No estoy yo. Después sí quería fumar y no había caso, o sea, mi garganta se inflamaba todo. Yo no.
Yo probé también y no hubo, también no era hubo lo mío. El trago sí. Detrás de la el casa. El trago sí, ese sí. Ese nomás es mi perdición, pero otra cosa. Una vez jugamos a mano, ¿verdad? Sí. Tú traes Punta Cana a mano y se fue Ariel y le metí una mentira. ¿En serio? Sí. Y no hay que tragar el humo, pues ese te deja más. Ese te hace levitar. Increíble, hermano. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promo válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. En este mes de marzo vení a Sueñolar, aprovecha el 45% de descuento en Somieres Living y Muebles Nacionales más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Experimenta la innovación con la Fuerte Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casiano para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Vamos con más de WhatsApp. Ariel está con los borrachitos y tatuajes. Hola Bruno, espectacular el programa, amigo. Siempre les escucho. Ariel, saludos. Gracias. Bruno, oye, pute se paiteo la jugador y cuera con imita y cuera mía. Que puta peor que pendejas son todos, viejo. Desastres son. Ah, cuera más tú la cuña. Ya podina. Buenas tardes, Bruno. Estoy a favor de Loco González. Ahora, en vez de practicar tiro libre, los jugadores de ahora, ojo, y que peluquería, ya porque tatuaje, perdés, pedí tiempo, en vez de practicar aparte, su tiro libre, su centro. Coincido plenamente con el oyente que mencionó el episodio cuando el loco le pegó un puñetazo al árbitro. O sea, de eso él no se acuerda y ustedes tampoco se acuerdan. Y con respecto al tema de los tatuajes es relativo, depende de la educación y la personalidad que tiene cada jugador, porque escuchando esto Messi se estará cagando de risa, o sea, no tiene nada que ver el tema del tatuaje. Sí, no, totalmente. Por eso yo decía jugadores campeones del mundo inclusive tienen tatuajes, pero eso pues ya llegaron, ¿verdad? Eso llegaron, son Maradona Sabarito, profesionales. Maradona Sabarito y el loco que confieso admirador de Maradona. Sí, pues sí. Bueno, muchachos, no hay fecha. Vamos un poco al ubicol, será, de los partidos. Y comienza todo. 3 fechas programadas, hermano. Es un Esto como que vota, ¿viste cuando va a venir la guerra? Primero hay una tensa calma. Está ahí esperando, después viene, hermano, el malón. Sí. Y ahí te quiero ver. Sí, después viene. Arranca cuando el próximo miércoles. El próximo miércoles. Los dos grandes juegan el sábado santo, ¿eh? Sí. Bueno, sábado santo, no. Por eso te digo, yo estoy confundido con todos los partidos que hay. Imagínate vos la gente. Vos podés hacer el ubicol del fútbol. Sí, Fabio. Yo creo que 3 fechas ya puede marear un poco, ¿verdad? Pero no, vos sabés cómo yo. No, 3 fechas no me venga. Dame la próxima fecha. La próxima fecha, exactamente. O sea, sí, señor. Hasta ahí después vamos a ir por partes. Y meté el sorteo de Copa Paraguay también pegado. No, con 40 equipos. Todos los equipos. Sí. Los 17 campeones del interior. No. No, tenemos miércoles, o sea, lo que tenemos que decir primeramente es que este fin de semana no hay fútbol, fin de semana. Viernes, sábado, domingo, lunes no hay fútbol. No tenemos fútbol el fin de semana y todo va a empezar el miércoles santo, ya víspera de feriado, donde Tacuary va a enfrentar a Meliano 18 horas el miércoles próximo
En el Feliciano Cáceres va a jugar de local Tacuarembó su partido. Ese puede ser la menor recaudación del año. No sé si vieron un material de ESPN que se viralizó, donde está la chica esta que es la novia del jugador de Boca, Morena Beltrán. Hace tipo un programa de concurso, ¿verdad? Sí. Y preguntaron cuál es la cancha con menor capacidad de Sudamérica, de todos estos equipos que están en las dos copas. Y salió la de Ameliano, para 300 personas. No sé si es real o no, pero salió incluso la foto. La famosa La Paila. Es una grilla que tienen, o sea, hacen el concurso de pregunta y respuesta, y la de Ameliano 300 personas. De todos los equipos que participan en las dos copas, es la de menor capacidad en toda Sudamérica. Miércoles entonces. Primer partido, Tacuarembó Ameliano, porque hay dos partidos ese miércoles santo. Trinidense va a jugar de local en su estadio en el Martín Torres ante Luqueño, partido que va a arrancar 20-30 horas. Ahí va a ir seguro la afición luqueña para el partido. Sábado, volvemos el sábado, jueves, viernes santo, no hay actividad futbolística. Sábado, Cerro Porteño va a recibir a Nacional, vuelve a la Nueva Olla, Cerro, 18 horas, el sábado ese partido. Y Cerro Nacional. ¿Y qué partido? El debut oficial de Manolo. Y el segundo partido del sábado es Libertad Olimpia en la Huerta, 20-30 horas. Ah, no, es Libertad Olimpia. Sí. Lo siento, Manolo, yo quería verte, pero... Ariel. Le digo yo a Manolo. Te vas ole. Te vas a estar en tu salsa, hermano. No. Después de mucho tiempo en la Nueva Olla. Sí, no vas a estar. Se reabre. No da gusto allí. Comodidad. ¿Con quién? ¿Con Fabio te vas a ir? Vamos a ir, no vamos a estar ahí. ¿Vas a abrir la ventana? Comodidad, buen estadio, modernidad. ¿Vas a abrir la ventana, como siempre? Claro, vamos a abrir la ventana. Ojalá no haga tanto calor, ¿verdad? No, ya que nada tomar cerveza vaina ahí, te veo medio muy animado ya de tanta euforia. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000 Pilsen, recién hecha desde 1912. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde las semillas a tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega Pantano Limón. Bueno, 13:20. Perdón, nos quedamos en lo del sábado. Sí. Repito, Cerro vuelve a la olla ante Nacional 18 horas y el mismo sábado Libertad ante Olimpia en la Huerta 20-30 horas. El domingo. Che, ese en la Huerta, ¿cómo hacemos, muchachos? Nos vamos a la Huerta. Un ambiente sábado. Sábado. Bueno, en la entrada y la salida. Ese playoncito.
Ese playoncito. No me quiero imaginar, sea un partido polémico, arbitraje. Tenés que hablar del VAR ahí en tiempo real. Sí. Nosotros qué opinamos, porque hay gente por ahí no opina y bueno, está bien, ¿verdad? Pero nosotros opinamos. vamos al frente y gusta una parte y la otra parte se quiere. Entonces... Yo creo que los comentaristas tienen que estar sí o sí. Eso ya hiciste con los 60 grados de calor. En Villalisa. No. Contana, Polania, otra vez. Eso fue, bueno, contá. Estábamos en la FM y hablamos con el señor jefe de meteorología. Hacía un calor. Mingo. Jugaba Olimpia Corameliano, ¿no? Sí. El famoso en Villalisa. partido de... Los tres ahí, bien, los tres, bueno. Hablamos y 60 grados iba a ser, y eso nos asustó a todos. En serio, yo te juro que me fui con temor a la cancha, ¿verdad? Llevé agua fría. Pues mira, el jefe sábado a la tarde, jefe de meteorología dijo, y que esa temperatura hizo en Arabia en la década del 70. Había sido la más alta a esta que íbamos a sufrir esa tarde. Entonces nos fuimos a la cancha, había un programa antes, sábado a la tarde. Yo me quedé en el vehículo con aire acondicionado, ahí atrás de la cabina. Y me escribe Maluque y me dice, ¿ya está Bruno? Me dice. Entonces yo digo, bueno, ya está. Y Maluque pensó que yo estaba durmiendo acá. Yo le dije, ¿te acá la camioneta? Le dije, pensó que yo estaba durmiendo acá abajo en el estacionamiento, claro. Sí. Y ya está Bruno, llegó y no está Bruno. Llega Dani, no está Bruno en la cabina. De repente aparece la música de Bruno. Ahora mismo no se vimos, se está riendo Montemilbo. Aparece la música de Bruno y nosotros no vino todavía. Ahora unos señores. Decía la cara de Dani, de la cara. Decía le gastaba Dani, decía, Chon, mira esos árboles. Los árboles que están ahí. Casi le respondiste. Después casi te respondió, después nos aflojamos. Yo también una calentura tenía, hermano. Estuve haciendo FM acá y en vez de irme a Villalisa, de la FM fue a Villalisa y el señor estaba acá con 50 ¿no? Que estaba ahí. Que estaba ahí. Mira Chuno, el verdor de esos árboles que están ahí de Villalisa. Que después que la tajaste. No. Código de vestuario. No. Estamos desclasificando información, será. Ya que de ahora en malo gente va a creer que espectacular. No, allá era una cosa. Allá era un horno, será. Pero también lo que solemos decir, ¿verdad? No es lo mismo. Pero... No, es del todo nada. No, pues yo me asusté porque ese 60 grados. Es que en serio, Dani. Claro. No, yo dije que pucha, me voy demasiado feo. ¿Cómo hace que te mueras ahí en Villalisa? Sí. En la cancha de la media, hermano, que te saquen de ahí, no. Se murió insolado, le iba a presión alta. No, claro. No sé, hermano. Sí, oíste por lo menos, no sé, en el Allianz Arena, un partido de Bayern Múnich, no sé, Manchester City. No sé. Le mandar al frente a... No. Que se muera de ellos ahí. Sí. No, hermano, mis cuñados son todos de Villalisa. No. No es tu cuñado, a nosotros dos. Sí. No, pero usted está mejor que yo. Pero después tuvo bien el tema, pero... ¿Vos sabés qué pasó? Fueron 15 minutos muy tensos fueron. Había mucha bronca en el vestuario, tipo Florentino con Sosa. Sí. Lo que pasa después es que nos metimos bien. Lo que pasa es que hay cabinas y cabinas en nuestro verano, ¿verdad? En otros estadios, ¿verdad? Hay alguno espectacular, muy bien. Pero... Ahora el de Sol mejoró, ya tiene aire. Pero ahí dice Johnny que no funciona el aire en nuestra cabina. Johnny dice que Bruno dijo eso. Bruno. En aquella transmisión. Y sí. Ya no pero ayer pusieron aire. Yo creo que ya la gente después de esta desclasificación, la próxima vez cuando vos insistas mucho, mira Federico, mira Dani, mira por ahora ya. Parece que no está. No. Y cuando las respuestas son cortas. Sí. Estamos viendo. Y ahí me acordaba. Se cortó, claro. Me di cuenta que se quebró el vestuario ese día. Sí. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala.
Olimpia, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno, pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología extensión purificará cada suspiro, y el Swinsoy te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio extensión y que olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp al 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar en este bloque de lo que hacen los grandes de nuestro fútbol en este momento de breve pausa, porque después viene el fútbol nuevamente, pero en realidad para ellos sí es una pausa importante, porque recién el próximo sábado estarán jugando de vuelta tanto Cerro Porteño y Olimpia sus respectivos partidos del campeonato, ya en días previos al debut de Copa Libertadores de Cerro y Olimpia, que va a seguir peleando el campeonato. Vamos a saludar a Juanma Figueredo en este horario, porque ya trabaja Manolo Jiménez con el equipo azulgrana. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Fabio, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contanos estos días en de este trabajo. Caso, Cerro Porteño ayer entrenó en el predio ex General Díaz. Me dicen que ha caído muy bien estos primeros 2 días de trabajo de Manolo Jiménez al frente del plantel de Cerro Porteño. Ha inyectado anímicamente algo positivo al plantel, le está devolviendo la confianza de cara a lo que se viene, principalmente el partido contra Nacional y ya posteriormente ver el debut en Copa Libertadores de América. Ha realizado fútbol el equipo del plantel de Cerro Porteño, varios ensayos de fútbol en estos 2 primeros días de trabajo de Manolo Jiménez. Físicamente el plantel se encuentra muy bien y hay que ver, el Español hasta aquí le ha inyectado anímicamente algo positivo al plantel y vamos a ver cómo se sigue desarrollando en los próximos días. Juanma, vamos a escucharlo a Jubero en un momento dado también, porque habló un poco de lo que tiene que ver con esto, el sorteo de la Copa Paraguay, de los trabajos ya que está haciendo Manolo Jiménez. Lo escuchamos brevemente. Gracias, Juanma. Dale, Juan, saludo a todos. Jubero al aire. Un objetivo importante para nosotros también este año
la Copa Paraguay, que como tú dices no hemos podido conseguir todavía, así que bueno, vamos a poner todo el empeño, toda la ilusión, todas las ganas para romper esa racha este año. 75 equipos, un torneo apetecible en lo económico, por sobre todo, y por la gloria, profe, y que moviliza a todo el país indudablemente, que cada vez crece más este torneo, y que no es nada fácil. No, sí, la verdad que es un lindo torneo donde está, como tú muy bien dices, representado todo el país y bueno, obviamente lo que comentamos, un torneo importante para el club, que obviamente vamos a salir desde el principio con la intención de buscar el título, así que bueno, esperamos a que empiece el torneo, un torneo muy difícil, donde siempre tiene la dificultad añadida del partido único, que eso hace que también se abran las posibilidades, los emparejamientos se equiparen, así que bueno, vamos a poner, como te digo, toda la ilusión y todo el empeño para este año poder conseguir el título. Juegos Olímpicos y el sorteo que depara a los rivales de Paraguay. Vamos a enfrentar al mejor representante de Asia, todavía no se definió a esa selección que va a enfrentar a Paraguay en los Juegos Olímpicos. Con ese equipo vamos a debutar el 24 de julio, posteriormente vamos a enfrentar a Israel el 27 de julio, ese partido contra el equipo que representa a Europa, en este caso Israel, y el representante africano rival de Paraguay va a ser el 30 de julio, Malí. Así va a cerrar su participación en fase de grupos en los Juegos Olímpicos la selección paraguaya Sub-23. Hablamos con el asistente técnico de Carlos Jara ayer, Jorge Martín Núñez, y hablaba del sorteo, de lo que le depara al albirroja. Ayer nos enteramos de las selecciones con las que vamos a compartir el grupo, y la verdad que no podemos más que hacer que a partir de ahora involucrarnos de pleno y observar todo lo que podamos ahora mismo de Malí y de Israel, y después seguramente también el que nos toque en suerte, que es el campeón asiático, que me parece que tienen que jugar un repechaje todavía ellos por abril, mayo, y ahí definitivamente tener a todos. Ahora es etapa de nosotros en este tiempo en que tenemos amistosos, reforzar lo nuestro, y también todo el cuerpo técnico, todo el staff, toda la gente de APF, ir recabando la mayor información posible de las selecciones a las que vamos a enfrentar. Vamos a recibir en este horario a Johnny González también con las actividades de Olimpia. ¿Qué va a hacer Olimpia con este momento de pausa? Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Fabio, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Sí, el equipo de Martín Palermo sigue trabajando hoy a las 18. Será el entrenamiento, ya un solo turno, ayer fue doble, 7:30 y 18 horas. La práctica del conjunto franjeado intensa, tarea física, con también tarea en la parte táctica por parte del cuerpo técnico que encabeza Martín Palermo. Hoy 18 horas, mañana un descanso de un día, el retorno el sábado. Por ahora, Olimpia no puede contar con los seleccionados, en este caso olímpicos. Estamos hablando de Marcos Gómez, de Fernando Cardoso y de Kevin Parsacuk, quienes están al servicio de la selección nacional. Recordemos, la selección va a jugar su último partido amistoso contra República Dominicana el próximo martes. A partir del miércoles, Olimpia ya tendrá a estos futbolistas a disposición. Quiere decir que Martín Palermo podrá contar de titular con Fernando Cardoso y con Marcos Gómez. Seguramente Parsacuk estará nuevamente en la banca de expectativa en ese partido contra Libertad. El caso de Richard, que ya está en su etapa de recuperación, y ver en qué momento es operado de su rodilla el joven Freddy Colman, lesionado en el partido contra el conjunto del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Gracias, Johnny. Adiós. El informe de Johnny González con respecto a lo que hace Olimpia, y hablamos con el Loco González. Participó Martín Palermo de un encuentro con el futbolista, aprovechando un poco su cumpleaños también, y llamó un poco la atención lo que decía el Loco González, que quiso visitar a un jugador que en ese momento estaba lesionado en Olimpia y se negó a recibirlo. Le dije, Martín, venía a mi cumpleaños, solo un ratito, estos son de hombre, a partir de después del partido, es un asadito, una picadita. Me voy a ir, me dijo, un ratito nomás, no te robo tu tiempo. Y vino, todo escondidito, les traje yo, y los perros se sorprendieron. Y eso es lo que a los perros les gusta, güey. Son personajes muy queridos, muy humildes, buena gente. Parece que es medio tímido, él siempre fue así. La gente que piensa que le va a llevar todo lo que tiene en la vida.
que esa humildad no pisa todo porque piensa que no va a tropezar. Todos vamos a tropezar en la vida y todos iremos en una misma bolsa. ¿No tuviste buena experiencia con alguien ahora hace poco en Olimpia? Tuve un pedido para ir a verle y no me contestó más. ¿No te contestó? No aceptó. O sea, vos le enviaste un mensaje. No, para traer a una persona y no aceptó, entonces se respeta eso, se respeta la privacidad. Y entonces, calladito nomás. Es un jugador actual del Olimpia, ¿verdad? Sin dar nombres. Así es. Quisiste darle un poco de ánimo, de fuerza porque estaba lesionado, Gabriel. Así mismo es. La gente que piensa que esto va a ser de por vida. No, nada de por vida. Y también ayer charlaba Bruno con Gustavo Florentín. Todavía no se define la situación en Guaraní. Lo cierto es que el Chiqui Arce es el candidato 1, lo reconoció el mismo Florentín, y él está a la espera de lo que pueda resolver la directiva aurinegra. Hablamos con Gustavo Florentín. Sí, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión, tanto con el presidente, con Santi Sosa también, que estuvo presente, donde fue una reunión muy buena por espacio de 2 horas aproximadamente, donde manifestó algunas cosas que él veía sobre el plantel y también dando nosotros de nuestra parte lo que nosotros veíamos desde afuera en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo que nosotros podíamos ayudar o ejercer al club con el plantel de jugadores que posee en este momento. El profe Arce es el principal candidato, eso ellos me manifestaron, y que nosotros después estábamos de Arce. Mira, fueron muy honestos, profe, contigo, ¿eh? No, y eso se valora, Bruno. Porque mira que en el mundo del fútbol habitualmente eso no pasa. Me extraña muchísimo que lo hayan hecho. O sea, en realidad eso Santi Sosa fue el que me comentó que era así la situación, que iban primero por Arce y que luego estaba el nombre de nuestro cuerpo técnico. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. La etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Si pueden evitar los amigos automovilistas, la zona de Mariscal López, zona norte de Fernando de la Mora, desde salida de San Lorenzo como para venir a Asunción, desde el Hospital de Clínicas, es imposible transitar. Esto se extiende hasta la avenida Gualdino Lovera. La misma situación ocurre del otro lado. Para ingresar a Fernando de la Mora, desde la curva de la muerte hasta Gualdino Ramón Lovera, es terrible el tráfico que se tiene en esa zona. Justamente ocurre siempre esto en los días de lluvia. Y no te olvides, recarga tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy.
El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Losarrab de Garelli Estructura. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con un paraguayo. Hace pocos sábados estuvimos hablando con él. Se trata de José Cañete, el defensa central, que fue a Chile a jugar en la División B y su club del Magallanes decidió rescindirle el contrato porque lo acusan de emborracharse en un asado. Encima dice que el inicio de la temporada en la primera vez no ha sido fácil para Magallanes. La academia dirigida por Ronald Fuentes registra un saldo de 1 triunfo y 3 derrotas en las primeras 4 fechas de la temporada. Por si fuera poco, la academia suma problemas alejados de la cancha. Según información de En Cancha, la dirigencia del equipo optó por rescindir el contrato de José Cañete, defensa central, que llegó como flamante refuerzo al equipo a principio de año. Y agrega, según la carta de despido emitida por el club a la que tuvo acceso este medio, el guaraní había incurrido en conductas inapropiadas en un asado de camaradería del plantel organizado el pasado miércoles 13 de marzo. Consumió mucho alcohol, lo que le llevó a quedar en estado de ebriedad. Esto derivó en que tuviera conductas ofensivas para con otros integrantes del plantel. Dice, y el jugador no llegó al entrenamiento al día siguiente, dice, por José Cañete. Y justo hablábamos con él, le preguntábamos y él decía que había cambiado, que estaba ya en una etapa diferente en su carrera deportiva, pero había reconocido que tuvo ese tipo de errores en la vida y lamentablemente todo apunta a que fue así, ¿verdad? Que Cañete tuvo que rescindir el contrato. ¿Pero él no negó después de esto? Sí, también negó, pero esto es lo que dice el Club Magallanes con respecto a la rescisión del contrato del futbolista. Y sí, también él llegó a negar, habló de otras cuestiones también que tenían que ver con esto que pasó en la jornada del miércoles 13 que decían justamente con respecto a José Cañete y su situación. Realmente... Vos sabés que, no sé si leyeron la serie que está haciendo Netflix del secuestro del avión colombiano. No. Es el secuestro más largo en la historia de Sudamérica, ¿verdad? Ajá. Y el avión colombiano fue secuestrado por 2 futbolistas paraguayos. Pero es real, ¿eh? La viste, una historia real. 2 futbolistas paraguayos que jugaban en el fútbol de Ecuador sin suceso. Ahorita no 2. En la foto fue en 1973. Ya está en Netflix. Está por lanzar Netflix. 84 pasajeros
Los secuestradores decían ser guerrilleros. En realidad eran 2 futbolistas paraguayos que jugaron en la Liga de Ecuador sin suerte. Eduardo Borja y Francisco Solano López. Increíble. Creo que ¿Y qué pasó? viven todavía. Creo que viven todavía. En serio. Y... a ver, el avión salió de Bogotá, Cali. 2 de los pasajeros que subieron en Pereira se fundaron capuchas, se pararon con estruendo, sacaron 2 pistolas. Uno de ellos disparó al aire y gritó: esto es un secuestro. Hasta Buenos Aires llegó. No explica acá por qué está el tema de querían llevar el avión a Cuba. Le dijeron que era imposible. Hasta se hizo un libro de los condenados del aire, año 2020 en Colombia. Mirá vos, yo no sabía la historia. Me parece haber escuchado en un momento, pero con nombre y apellido. 11 pasajeros escaparon del avión. 1973, 2 futbolistas paraguayos, Borja y Francisco Solano López, después pidieron $200.000. El negociador de aerolíneas solo ofrecía 20.000, ni la cuarta parte requerida por los secuestradores. No había aire acondicionado, una historia terrible. Aparece en Infobae y también en otros sitios que hablan de lo que va a ser el estreno de Netflix en poco tiempo. Estoy buscando la parte final porque es muy larga la crónica. ¿Y dónde aterrizó? ¿No aterrizaron acá? Sí. Y después corrieron por a Buenos Aires, algo así, ¿no? Época boscosa, toda la zona del aeropuerto, y se dispersaron por esa zona. ¿No se le agarró en el instante? No, después se le agarró. Lima, Ezeiza. Aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. El avión había parado en Asunción y en Resistencia. Después de llegar a Ezeiza. Ahí se bajaban ellos. Y en Ezeiza llega solamente con la tripulación. Increíble historia. Qué locura. Bueno, L'Équipe, el diario francés, publicó los sueldos mensuales brutos de los jugadores del PSG y también publicó el sueldo de Luis Enrique Martínez, el técnico. 950.000 euros mensuales brutos. Kylian Mbappé es el mejor pago. Cobra 6 millones de euros brutos al mes. Y el segundo mejor pagado es Ousmane Dembélé, que cobra 1.120.000 euros mensuales brutos. El ex Dortmund y Barcelona. Así que, muchachos, cerramos acá 6 millones de euros en un mes. Y ahora se encamina para ir al Madrid, ¿verdad? ¿Con un contrato superior? No, parece inferiores, sí. Todo indica que va a ser inferior. Sí. ¿Inferior? Pero creo que va a recibir una prima muy importante. Pero en relación a lo que vos estás si fuese por plata claro, tendría que quedarse en el París, pero... Sí. Haciendo un prorrateo pues, al recibir porque se va en condición de jugador libre. Para cerrar, Venezuela juega hoy amistoso internacional contra Italia. En Miami se juega el partido, en la cancha del Inter. Se va a jugar el partido 18 horas Venezuela-Italia. Nosotros recordemos que jugamos el lunes 25 en Moscú ante Rusia. Medina desafectado por lesión. Sí, por lesión. Jesús. Cerramos el bloque. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los bollos de Pechugón de tu bollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus bollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, llamala a Gerardo, por favor. Novedades con respecto a la Copa Paraguay. La APF sorteó el fixture. Tenía un compañero colega que decía siempre fixture.
No sé cómo lo que decía. Fixture. Ese es Meister, Fixture. No. Este es otro, no es él. No, yo sé. No, pobre Alberto, no es. Saludos, Alberto, saludos. Saludos para Antonio Farías, siempre nos escucha también. Antonio Mira Farías, vos. sí. Pero, ya me acuerdo. Feature decía. Feature. Y parece que antes se decía feature. Y puede ser. Y yo no. Fixture, ¿verdad? Sí, yo siempre mucho, dije fixture, ¿verdad? Viste que el pero este decía, ahora feature. Y sí, lo que pasa el es feature, que el inglés por la nueva generación recién va mejorando. Las nuevas generaciones. Bueno, lo voy a decir, voy a escuchar el mundial antes de los muchachos Alemania, Inglaterra cuando juegan. Ahora era un mamotreto, un destrozo. No, tranquilo. La APF sorteó el fixture de la Copa Paraguay 2024. Olimpia y Cerro Porteño están en cuadros diferentes, por lo que solo podrían enfrentarse en una eventual final. ¿Qué tal, Gerardo Móvil Efri? ¿Cómo te va? Bien, Bruno. Bien. Bien. Hay premios importantes con respecto al tema de la Copa Paraguay, anuncios que se realizaron hoy en el sorteo de la Copa Paraguay. 1.000 millones de guaraníes de 600 millones que fue el año pasado para esta sexta temporada de Copa Paraguay. 1.000 millones al campeón y siempre con un cupo para Copa Libertadores de América. 75 equipos van a tomar parte de este equipo, que de hecho desde el año pasado ya los campeones del interior se estuvieron enfrentando y 17 equipos de la UFI van a jugar esta parte de la Copa Paraguay. ¿El tema clasificaciones se mantiene, Gerardo? Sí, efectivamente, el estilo no cambia, Federico. Claro, se sube la cantidad de participantes, pero es el partido de mata-mata, de un solo partido. Empate van a penales y fines de noviembre se estaría jugando la final. Hasta aquí no han elegido aún a qué ciudad del interior va a ir la Copa Paraguay, porque la primera edición se había realizado la final en Pedro Juan, esta última en Villarrica, después la penúltima Ameliano lo había ganado en Encarnación, Olimpia lo había hecho aquí, había ganado aquí en el Defensores del Chaco, Libertad también había ganado aquí en el Defensores del Chaco en esa segunda edición de la Copa Paraguay. Que Libertad, a propósito, lleva ganado 2 torneos de Copa Paraguay. Hasta aquí el que no ha podido ganar, no se ha podido inscribir en una final es Cerro Porteño, y estuvo Fernando Cubero y a propósito le preguntábamos en conferencia de prensa que también tiene que salir a ganar la Copa Paraguay, manifestaba, y todos los torneos que compite el equipo del Ciclón de Barrio Obrero. Gracias, Gerardo. A ustedes, señores, un abrazo. Adiós. Por el mes de Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. El pozo inicial es
es de 2.000 millones de guaraníes y se sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Tras finalizar el sorteo de la Copa Paraguay, habló el presidente de la APF, Robert Harrison. Cerramos. Una nueva edición de la Copa Paraguay y con una sorpresa, el aumento en el monto para el campeón. Sí, la verdad que muy contento, muy buenos días antes que nada. Gracias por estar aquí, la verdad que contento con el inicio del sorteo. Acá justamente estuvo dirigiendo Freddy este gran sorteo. Y sí, realmente se puso como premio, se elevó el premio para el campeón de 600 millones a 1.000 millones de guaraníes. Aparte se conservan también el derecho de poder clasificar a la Copa Libertadores, así que contento por lo que viene creciendo esta Copa sostenida en todo su esplendor, ya que el fútbol llega a todo el interior del país, es una copa integradora, una copa que es la copa de todos, es lo que realmente es. Moviliza a todo el país, por sobre todo el auge que tienen los equipos del interior y esas ganas que siempre están ahí con todo, presidente. Así mismo, es una experiencia que se comparte con los otros clubes también. Se igualan todo el fútbol del interior con el fútbol de aquí, conocen otras costumbres, otras culturas también, porque finalmente se manejan diferentes, entonces eso hace que esta copa pueda llevarse adelante de una manera sostenida y sobre todo puedan tener experiencias diferentes tanto en el interior como en la capital del país. Presidente, si bien es muy temprano, la final del año pasado se jugó en Villarrica, ¿se tiene una idea más o menos de dónde se podría jugar la final, si sería en el interior nuevamente? Todavía no se tiene estipulado eso porque eso se va estudiando muy en detalle con el departamento de competiciones, se van viendo las alternativas, también los apoyos de cada uno de los departamentos o ciudades. El año pasado el gobernador de Villarrica, de Guairá, perdón, ha hecho un gran esfuerzo para poder llevar la copa ahí. Entonces se tiene que trabajar en conjunto con las autoridades del lugar para poder desarrollar esta copa que finalmente tuvimos muchos inconvenientes cuando se designó Villarrica como sede, pero finalmente se dieron cuenta que quedó espectacular el estadio y sobre todo fue una gran fiesta en la capital de Guairá. Cada año tiene un crecimiento especial esta Copa Paraguay, indudablemente, presidente. Cada año está teniendo una temática diferente, un crecimiento, por eso, un crecimiento sostenido. Es muy importante que esta Copa tenga un crecimiento sostenido porque de hecho así fue en sus inicios, con poco respaldo económico, pero hoy en día sí los premios ya son premios diferentes y eso se va a ir acomodando con el tiempo. Creció en forma gigantada, el premio a una moto, al mejor jugador, a 1.000 millones, es muy grande la diferencia, presidente. Y sí, así es, la verdad que tenés razón. Presidente, en cuanto a los equipos, son 75 diseminados por todo el país, ¿qué genera para usted como presidente de la APF